Buenas noches tengan todos ustedes los que me vayan a acompañar el día de hoy en este nuevo live. Una vez más aquí para compartir con ustedes algunas experiencias acerca de lo que ha sido mi trabajo y bueno, ya cerca de 30 años involucrado en todos estos temas. El día de hoy, como lo anuncié, estaré hablando de algunos de los secretos del trabajo terapéutico de Richard Bandler. Eh, para empezar, voy a dar un poco de referencia por qué voy a hablar de este tema. Yo tuve una fascinación en su momento por aprender qué era lo que Richard Bandler hacía en su taller Personal Enhancement. Personal Enhancement, el taller, es un taller que Bandler empezó a dictar hacia principios de la década de los 80 y que de ese tiempo hasta la actualidad lo ha venido realizando no cada año, hay años que llegó a ser 2 o 3 o incluso creo que hasta 4 alguna vez, y hay años que no ha hecho ninguno. Personal Enhancement básicamente es el taller en donde las personas tienen la oportunidad de que Richard Bandler trabaje con ellos en forma personal. Personal relativamente porque es un grupo reducido, 15 personas normalmente, llega a ser hasta 20 en algún momento de la historia, pero y donde cada persona envía a Richard previamente, antes del evento, una lista de las cosas que quisiera trabajar, lo que Richard llama el wish list, que es como una carta a Santa Claus, es una carta con todo lo que quisieras tú trabajar, y Richard trabaja durante 3 días con el grupo. Normalmente, y con alguna que otra excepción, pero normalmente trabaja grupalmente, pero además a cada persona la pasa al frente para hacer un trabajo basándose en lo que ya analizó previamente Bandler. Y aquí empieza parte el primero de los secretos a entender. Bandler a este personal enhancement no llega ciego, es decir, no llega y ahí le dice qué tienes y trabaja con la persona. Ya estudió, ya analizó lo que la persona le envió previamente, normalmente algunos días previos. Ahora, ¿por qué voy a hablar del personal enhancement? Como decía yo, tuve una fascinación por el trabajo de Richard en ese sentido de personal enhancement, pero además tuve la oportunidad en su momento de realizar 2 personal enhancements al lado de Richard Bandler, es decir, Richard trabajaba y yo trabajaba con la gente, los dos estábamos trabajando juntos con las personas. Bandler en todos estos cerca de, que son casi 40 años de realizar personal enhancement, siempre lo ha hecho solo, excepto en 2 ocasiones que las realizó con un servidor, es decir, conmigo. Fui la única persona que ha hecho esto junto a Bandler. ¿Qué beneficio me trajo a mí hacer el personal enhancement al lado de Bandler? No es solamente el que él trabaja con unas personas y yo trabajo con otras y el honor, privilegio, como ustedes lo quieran llamar, de que Richard haya confiado en mí para realizar parte de ese trabajo, sino también el tener la oportunidad de revisar los llamados wish lists, las listas de que las personas envían, al lado de él, ¿no? Yo hacía mi propio análisis de las listas, se las pasaba a Richard, Richard las estudiaba también y comentábamos algunas cosas en ambas ocasiones que lo realizamos. Una vez se hizo en Valle de Bravo, en Avándaro, o en otra ocasión lo realizamos en Puerto Vallarta, pero el punto fue realizar que hicimos este trabajo de personal enhancement. Y lo que quiero compartir con ustedes el día de hoy tiene que ver precisamente con este proceso mismo terapéutico. De eso sumado a un producto de Bandler de la década de los 80 que se llamó Building and Maintaining Generalizations y otro de Creating Therapeutic Change, para mí me dieron un panorama bastante amplio de lo que era el trabajo con el trabajo terapéutico de Bandler. Haber convivido con él muchísimos años, estando en su casa, él en la mía, de tener la oportunidad de intercambiar algunas opiniones, porque no nada más era dime tú qué opinas, sino muchas veces hubo un intercambio de anécdotas de trabajo terapéutico, de ciertas opiniones. Por supuesto, él teniendo digamos, siendo el maestro en ese sentido, por supuesto, ¿no? Pero habían tenido estas oportunidades, esas experiencias, entonces quiero compartir con ustedes algunas ideas que pueden ser interesantes, particularmente aquellos de ustedes que se dedican al trabajo terapéutico, que dedican al coaching
o que simplemente quisieran comprender un poco más a fondo el trabajo, la parte, la magia de este tipo de trabajo. Otra referencia útil, importante que puede ser para ustedes es también el libro La magia en acción, Magic in Action, que se llama en inglés. Es una transcripción, existen los videos, yo tengo esos videos o los tenía, no, la verdad no tengo la menor idea, porque todo ese material lo metí en alguna bodega, pero yo tenía los videos de los que se transcribió el material para el libro La magia en acción o Magic in Action. Son transcripciones de unas series de terapias que Bandler hizo. La intención era demostrar el trabajo terapéutico que él realizaba con las personas. Y de ahí también extraje no solamente lo que está en el libro y comparado con el video, porque en los videos hay ciertos datos adicionales, sino además tuve la oportunidad de cruzar información entre las cosas que iba realizando con él y la información que él mismo había dictado en esos cursos que comento de la década de los 80 y lo que fue realizar todo este trabajo terapéutico. Evidentemente, y quiero dejar en claro, que de ese momento, 2010, cuando fue el último evento que realicé al lado de Bandler, al 2020, yo he avanzado en otros aspectos. No quiere decir que superar a Bandler o él me superara a mí, no es competencia, no hay forma de evaluarlo como tal. Simplemente es que yo he agregado otros elementos a mi propio trabajo. En esta noche voy a tratar de apegarme lo más cercano a lo que fueron ese tiempo al lado de Bandler. No porque lo adicional no sea valioso, sino porque lo dejaremos para otro live, otro video en donde yo ya pueda incluso dejar en claro para algunos de ustedes que tienen luego esta curiosidad, qué aspectos adicionales he aportado yo o he agregado a mi propio trabajo en la última década. Pero regresando a ese tiempo de Bandler, hay varios puntos que son muy importantes a tomar en cuenta, sobre todo para aquellos de ustedes, insisto, interesados en conocer más a fondo acerca de su trabajo, más a fondo acerca de cómo trabajar con las personas y entender la diferencia entre lo que normalmente se enseña y lo que es el trabajo de Bandler. Yo vengo diciendo hace muchos años, todavía estando al lado de Bandler, que una cosa es PNL y otra cosa es el trabajo de Bandler. No es que sean completamente diferentes, excepto que son muy diferentes. Bandler no solamente es que usa PNL y además de HE, de lo que hemos estado hablando tanto en estas últimas semanas, y utiliza DNHR y utiliza todo lo que para él son recursos útiles para un trabajo terapéutico. Como ya lo he compartido en algún otro de los lives, a él cuando le han preguntado qué harías con una persona con cáncer, él contesta todo lo posible y le decían, pero con PNL, y su respuesta fue, ¿para qué te limitarías a una sola herramienta cuando se trata de la vida de un ser humano? Y respondió esa vez públicamente, yo tendría cerca de mí a un oncólogo, es decir, a un médico especialista en cáncer, yo tendré un nutriólogo, es decir, alguien que sabe de la nutrición y como ese factor que va a ser importante en el tratamiento de casi cualquier enfermedad. Tendría un acupunturista, Bandler lo he dicho en otros momentos, es un ferviente creyente de la medicina tradicional china, y mencionaba algún otro que no recuerdo en este momento, pero esos me quedaron siempre clarísimos porque es consistente su respuesta en ese sentido. Entonces, evidentemente, cuando él hace un trabajo terapéutico, no necesariamente se limita a herramientas de PNL. Ahora, agregando a eso, hay que agregar otro elemento muy valioso que también está públicamente, se puede demostrar, es en el libro La magia en acción, en inglés, en la traducción a castellano no incluyeron esto, pero en el libro en inglés, en la contraportada, hay unos comentarios. Y dice Bandler, esos son de Bandler, y dice, hay una diferencia enorme entre un programador neurolingüista y un terapeuta que usa PNL. Y aclara, la diferencia es que el terapeuta, el que usa PNL, usa las técnicas, que son el producto de comprender los modelos que ha desarrollado la PNL. El programador neurolingüista comprende los modelos y puede desarrollar sus propias técnicas y sus propias intervenciones sin que esté siguiendo de ninguna forma rígida una técnica, una serie de pasos. Estamos apenas comenzando, pero esto ya es una distinción muy importante. Hay una diferencia entre el que comprende el modelo de la programación no lingüística, de dónde proviene y cómo trabajar, y el que solamente se sabe recetas, técnicas, y entonces se sabe una serie de pasos como el que sigue una receta de cocina, pero no comprende necesariamente cómo crear sus propios platillos. Y esto ya es una diferencia importante, yo diría incluso en algunos sentidos abismal. Eh,
Por eso quiero compartir el día de hoy de algunas de estos ideas, comentarios y demás. Otro punto muy importante en este plantear como las ciertas bases del trabajo, ya lo dije, pero quiero reforzar y ir un poco más allá. Cuando Bandler va a hacer un trabajo de esta naturaleza, llámase personal enhancement o los muy pocos trabajos individuales que llega a hacer, que son muy pocos, eh, siempre obtiene información antes de conocer a la persona. Para el libro La magia en acción no fue así porque básicamente era una intención de la universidad de hacer documentar algunas de las técnicas y no fue un trabajo para el que se le pagara como tal, se le dieron los derechos de los videos y demás para poderlos comercializar y poder vender el libro, pero no era como que cobrara las consultas. Y cuando él está cobrando, cuando él hace personal enhancement, normalmente habrá alguna excepción, seguramente, como en muchas reglas, pero normalmente obtiene información previa de la persona. Esto le permite prepararse al menos 1 o 2 días antes de trabajar con la persona. Esto es lo más habitual. Ahora, pide que la persona mande, ahora sí que de todo. ¿Qué sucede en algunas ocasiones? Que les pide que lo vuelvan a escribir en el primer día cuando es el taller, porque dice, organiza mejor tus ideas y demás, aunque normalmente es porque él ya vio algo en esto. En ese sentido, una anécdota que cuento con mucha frecuencia, la verdad es que la he contado muchísimas veces, pero que es muy relevante a este punto, es que en una ocasión estando en su casa en Irlanda, cuando él vivía por allá, un tiempo que estuvo viviendo en Irlanda, estábamos ahí hablando precisamente de personal enhancement y de realizar, y yo le dije, yo sé lo que yo veo o lo que yo busco en la lista de deseos cuando lo estoy revisando, qué es lo que estoy tratando de obtener como información. Sin embargo, tengo curiosidad de saber qué es y la pregunta la estructuré de la siguiente forma, ¿qué es lo primero que tú buscas en esta lista? ¿Qué es lo primero que tú ves en las listas de deseos? Quizá eh, el error de la pregunta, y no es que sea un error, es preguntar primero, o sea, asumiendo que hay una secuencia de pasos, lo cual evidentemente en muchas ocasiones lo hay, pero podría no necesariamente ser así. Sin embargo, le pregunté qué es lo primero que tú buscas en esta lista de deseos. Y la respuesta fue muy contundente, muy clara y probablemente, y lo he dicho muchas veces, la enseñanza más importante que haya yo recibido de Bandler en todos esos años. Porque su respuesta fue, estoy buscando lo que no está ahí. Vamos a parar ahí porque todavía me dio elementos adicionales, pero me dice, estoy buscando lo que no está ahí. Es decir, tiene una lista, varias hojas, porque hay quien llegó a mandarlo, más que a mí me tocó ver, es que le mandaran 70 páginas de cosas que querían cambiar. Lo tradicional era el rango entre de una, pero llena de cosas, hasta más o menos 4. Era como un rango más o menos frecuente, ¿no? Yo diría de 2 a 4 era lo más habitual, aunque habían algunos que mandaban 10 hojas y había quien mandaba 6, 8, pero hubo alguno que fueron 70 páginas. Le dijo, ¿sabes qué? Redúceme esto, redúcemelo, tienes que llegar a ser más concreto. Que su punto era precisamente que se daba cuenta que la persona estaba demasiado amplia, porque ahorita voy a explicar más acerca de esto. Entonces quería que lo redujera. ¿Qué hizo la persona? Le entregó como 30 páginas, pero con la letra diminuta, porque lo que hizo fue meter todo en menos hojas y seguía mostrando el mismo patrón. Pero bueno, eso es anécdota casi de risa. El punto importante en estos momentos es precisamente comprender que de esa información lo primero que él busca es lo que no está ahí. Vamos a analizar esto detenidamente por un momento. Es interesante que cuando alguien te mande una lista de información o lo que sea que te da, la persona, el profesional, lo que busca es lo que está faltando, lo que no está ahí. Evidentemente habrían 1000 cosas que no están ahí, pero entonces responde a su pregunta, a su respuesta, perdón, agregó. Cuando le dije, ¿qué es lo primero que estás buscando? Lo que no está ahí. Y después de una pausa dijo, lo que no está ahí que explica todo o lo que no está ahí que resuelve todo. Entonces tenemos esas dos como alternativas. Es qué no me está diciendo la persona que explica todos estos problemas de los que me está hablando y todos estos objetivos que tiene y todo esto que quiere realizar, o qué no me está comentando o pidiendo que en realidad le ayudaría a obtener todo esto que está pidiendo. Entonces, él está buscando reducir de toda esa locura, de esa gran cantidad de información, a cuál sería, y él lo ha dicho en muchas ocasiones, una frase, el mínimo cambio posible que obtenga el máximo efecto
alcanzable. Es decir, que con el menor cambio que se pueda realizar tenga el mayor impacto en el sistema de la persona. Y utilizo ya por primera vez una palabra que es sumamente importante para entender los secretos del trabajo terapéutico de Richard Bandler, que es un trabajo totalmente, o podríamos decir, ampliamente sistémico. Alguna ocasión en un taller con Robert Dills, que era, no recuerdo cuál taller ya habrá sido, pero estaba yo ahí, yo ya dictaba cursos al lado de Bandler, él ya también supo, sabía esto, y teniendo una conversación, Robert y yo, él me dijo, hablábamos de los Slide of Mouth, uno de los aportes de Robert más valiosos, en mi opinión, así como el modelo SCORE que decía yo el otro día, y estábamos conversando y en eso él me dijo, para mí Richard es el genio más grande que yo haya conocido en pensamiento sistémico. Y fue muy interesante que esa fuera su afirmación, porque tiendo a coincidir con ese punto. Bandler no es una persona muy estructurada, a veces no es la más ordenada para su material, para compartirlo a otros, pero definitivamente una de las cosas que lo hace especial en relación a la mayoría de las personas es su visión sistémica de las cosas. Él ve en términos de todas las correlaciones y todos los elementos que están combinándose para un efecto. No lo ve en forma lineal, él no piensa en una forma lineal que solamente sigue una línea, él está viendo la relación entre los distintos eventos. Un ejemplo para todo esto, para aquellos de ustedes que lo quieran de alguna forma ver, novelizado en forma de película, pueden ver la película Red Dragon, el dragón rojo. Está con Edward Norton y Sir Anthony Hopkins, actorazos los dos, donde Anthony Hopkins representa una vez más a Hannibal Lecter. El silencio de los inocentes fue cuando por primera vez se hizo, pero el Red Dragon es lo que pasó antes del silencio de los inocentes, es como una prequel, le llaman en inglés, una precuela, una película previa a. Hay una parte de la película donde Hannibal Lecter le explica al detective que interpreta a Edward Norton por qué son tan parecidos ellos, aunque eso ofende a Edward Norton porque el otro es un criminal, pero donde le explica que tienen esa misma capacidad de imaginación, de usar la imaginación para reconstruir todo lo que tiene que, en función de la evidencia que se tiene, fotografías, etcétera, reconstruir el crimen imaginándose todo lo que no está en la información que se tiene, pero que le daría sentido a todo esto. Entonces es muy interesante cuando yo vi Red Dragon, precisamente eran en esos años que estaba yo con Bandler, y lo vi y dije, es que exactamente ese es el principio, es aprender a ver lo que no está ahí, pero que tendría que estar ahí para que tenga sentido la información que tenemos. Déjenme lo aterrizo un poquito a nivel más básico primero para todos ustedes. Cuando hablamos del tema de presuposiciones, no me refiero a estas frases que crearon, acuñaron Robert Dills y varios de ellos que lo llamaron los presuposiciones de la PNL, que insisto, no fue ni trabajo de Bandler ni de Grinder. Y está bien, es muy válido, pero bueno, si nos apegamos al trabajo de Bandler, ni se sabe la mitad de esas. Pero presuposiciones, cuando hablamos lingüísticamente hablando, que esto también se estudia por el área de la pragmática en la lingüística, es aquello que tiene que ser cierto para que lo que la persona está diciendo pueda ser verdadero. Si la persona no está mintiendo y la persona nos dice, Richard es el mejor entrenador de PNL, presupone una serie de cosas. No están dichas explícitamente, pero se basan en lo que se dice explícitamente. Es decir, existe alguien llamado Richard. Es decir, se pueden nombrar a las personas. Eso no está diciendo, pero al nombrarlo sabemos que se presupone que se pueden nombrar. Sabemos que cuando el señor Richard es el mejor, al ser el mejor, si fuera el único sería el mejor y el peor y el intermedio sería el único. Entonces, al decir es el mejor, presupone que hay otros que hacen esta misma actividad, que es entrenador de PNL, etcétera, etcétera. Pero es información que está ahí, aunque no se está diciendo. De hecho, el que alguien diga, Richard es el mejor entrenador de PNL, presupone que conocemos a los demás y que tenemos el conocimiento y la capacidad de ser nosotros los jueces para evaluar quién es el mejor. Esto casi nadie lo piensa cuando dice, no, es que tal es el mejor médico. ¿Conoces a todos los médicos? ¿Tienes el conocimiento médico para evaluar si son el mejor o el peor? No, el comentario correcto debería de ser, me gusta su trabajo o ha funcionado su trabajo. Pero bueno, eso lo dejamos para otro momento del lenguaje. El punto es que hay información que está ahí, aunque no se está haciendo explícita. Continúo, pero voy leyendo. Bueno, saludos a Julio, a Miguel, a Marco, a Héctor. Eh,
El otro día, no sé si fuiste tú mismo que preguntaban a Joseph Riggio. Conozco a Joseph personalmente, conozco parte de su trabajo. Para mí, hablar de Richard Bandler y de Joseph Riggio es como que me compares a Cristiano Ronaldo con Gignac, el goleador de Monterrey. Claro que es un gran goleador, claro que es un jugador de calibre mundial, Joseph, pero estamos hablando de ligas diferentes, mi opinión. Muy válido que lo admires y que respetes mucho, pero para mí son ligas diferentes en ese sentido. Entonces, nada más digo, porque están preguntando por mi opinión, ¿no? En este sentido, insisto, el tema de Bandler en este trabajo terapéutico, que es a lo que estoy queriendo compartir, es que tiene una habilidad que es precisamente la que trato de describir en estos momentos, que la mayoría de las personas no tienen. La mayoría de las personas se van con lo que está ahí, no con todo lo que no se dijo, pero que está ahí, desde cómo caminan, desde cómo se mueven, o sea, tiene la capacidad de llegar a una persona y en muchas ocasiones poder decir si la persona ha tenido un problema con una lesión en la rodilla derecha o izquierda, por verlos caminar, esto lo aprendió de Moshe Feldenkrais, pero es observar lo que no te están diciendo, lo que no se está expresando. Y esa es una parte que de verdad hace una diferencia entre lo que él es capaz de observar y lo que la mayoría. Ahora, regreso a este punto precisamente que es de lo que estoy haciendo referencia. Cuando él me dice que lo primero que busca es lo que no está ahí, lo que no está, que lo explica todo, lo que no está ahí, que lo resuelve todo, para mí tuvo sentido de inmediato. No tuve que ni hacerle ninguna otra pregunta, no tuve que preguntarle nada adicional. Tiene que, por ejemplo, les voy a dar algunos ejemplos más concretos. No es un entrenamiento esto, pero quiero compartirles que se lleven una idea un poco más clara. Cuando alguna persona escribía y te decía de su situación, la historia su papá y el hermano, y pasaba esto y la pareja, o sea, en lo que escribía, Bandler preguntaba, ¿y dónde está la mamá? ¿Por qué no me menciona la mamá? Eso no significa, no es asumir que porque no la menciona es algo malo, ni tampoco que es algo bueno, pero no está presente. Se da cuenta que el elemento que no está presente es la mamá. Y esto puede generar una serie de otras cuestiones. Y aquí viene otra de estas, voy a llamarlo confesiones o secretos que seguramente Bandler ni siquiera aceptaría que son ciertos. Algunos sí, pero hay algunos que no lo dirían. Bandler estudió bastante el trabajo de Freud. Bandler estudió y bueno, era seguidor de Fritz Perls en ese momento y lo trabajó. Bandler tiene más influencia de la psicología de la que él está dispuesto a admitir. En ese sentido, él muchas veces dirá que la psicología es basura porque lo hace muchas veces públicamente así, criticando la psicología, y sin embargo tiene muchas inferencias y muchos razonamientos basados en modelos psicológicos y modelos de terapia psicológica. Entonces él se da cuenta que cuando algo está ausente, que si estuvo la ausencia de la madre, ya sea porque fue ausencia en su vida o no la está mencionando, puede ser por varios factores. Entonces empieza a abrir los ojos hacia qué no me está diciendo la persona, de qué no me está hablando. Ahora, antes de continuar, hago una referencia sumamente interesante que no puedo demostrárselas, tendrá simplemente que creerme quien me lo quiera creer. En una ocasión, en uno de estos dos personal enhancement, hubo una pareja que ella es hermana de alguien que colaboraba conmigo, bla, 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 ¿no? Pero llegaron la pareja y mandaron cada quien su lista, su wish list, sin mencionar quién era su pareja, o sea, eran sin eso. Y entonces Richard, cuando está analizando los wishlists, él hace diferentes montones, pone unos aquí y va analizando, lo pone acá, entonces los separa, los clasifica entre los que tienen ciertos temas y los que tienen otros, los que podría trabajar ciertas cosas en común, los que tendrían, entonces va organizando, va agrupando la información de las listas de deseos. Esta pareja, que por cierto se divorció hace muchísimos años, pero en ese tiempo estaban casados con muchísimos conflictos, la verdad es que los dos estaban bastante enfermitos, hay que decirlo así, ¿no? Cuando Bandler lee los dos, yo sí sabía quiénes son, pero yo no quise contaminar a Bandler dándole ya mi opinión. Después lo hablábamos las dos, pero cada quien lo hacía primero por su cuenta. Y esa vez resultó que yo estaba en su habitación mientras él estaba revisando esto y yo le estaba ayudando con algún otro tema.
Y comentamos algunos de ellos. Pero en eso dijo, puso en un montecito que puso a 3 nombres nada más, 3 personas, porque le pareció que eran los casos más extremos, que tenía que hacer algo mucho más fuerte. Y entonces la puso a ella y luego puso al marido. Fueron dos de los 3 eran ellos. Y entonces le digo, de plano así, pones a eso, a la pareja juntos, y me dice, ¿están casados? Dice, no, con razón. O sea, él ni siquiera tenía la menor idea que estaban casados, pero se dio cuenta de que los dos tenían problemas muy fuertes y que era algo que tenían que trabajar en común entre ellos. Y así, bueno, les voy a contar algunas otras anécdotas de verdad sorprendentes, que hay algunos, no sé si ahorita está presente, sé que está Héctor Saludó, no sé si va a estar aquí, pero aparte creo que Héctor no estuvo en uno de estos, pero hubo quien estuvo ahí de testigo de algunas de las cosas que les voy a compartir, pero bueno, no importa, ya veremos si está por ahí presente alguno o no. Eh, el punto es que primera parte y primer aspecto a aterrizar, digamos, si hablara de los secretos de Richard Bandler para el trabajo terapéutico, uno llega preparado. O sea, sé que puede parecer bobo o obvio, pero muchas personas han comprado esta idea, a mi parecer, hasta absurda y peligrosa, a mí llegan y me dicen, tengo miedo, y le hago una técnica, o sea, sin tener nada de información previa. Bandler es un poco responsable de esto, porque en los cursos, cuando pasa alguien para una demostración, realmente no muestra toda la información que ya obtuvo previa a pasar a la persona enfrente. Entonces parece que nada más la persona llega, se siente enfrente y él empieza a trabajar, cosa que no es así, ni en las demostraciones que hace en público. Pero bueno, ahorita explico cómo lo hace en público y cómo obtiene más información. El punto es de que Bandler ha dicho públicamente durante 35, 40 años que debes de dedicar entre 80 y 90% del tiempo a recolectar la información para saber qué hacer y 10 a 20% del tiempo a aplicar la técnica. O sea, no deberías de llegar, preguntarle qué tienes y empezar a hacerle una técnica. Tendrías que, si pensáramos en 60 minutos y lo llevamos a 80%, tienes que dedicar 48 o 50 minutos de los 60 a averiguar más de la persona y de qué tiene, y 10, 12 minutos al final a hacerle una técnica. Esa sería la proporción de la que habla Bandler. Yo conozco muchas personas que les llegan, les platican, les hablan, charlan, conversan 5, 10, 15 minutos y ya están en técnicas. Todavía ni siquiera sabes realmente qué es lo que tienes que hacer y ya están aplicando técnicas. Y muchos me pueden discutir y argumentar, pero le va muy bien a la persona. Depende de qué estemos evaluando como muy bien. Y aquí lo regreso al pensamiento sistémico. Una cosa es la solución sintomática. La persona se siente mejor, le das una aspirina cuando le duele la cabeza, se va a sentir mejor. Si le duele la cabeza por un tumor, se va a sentir mejor, pero el tumor va a seguir creciendo y tarde o temprano matará a la persona. Entonces, una cosa es la solución sintomática, el síntoma, y otra cosa es la solución fundamental, lo que está de fondo. Bandler, ¿cómo describe a esto? ¿Cómo lo llama? Lo llama los quick fix y los overhaul. Traducción, el quick fix es la cura rápida, son cosas que la persona llega, tiene el problema, es muy puntual, muy contextualizado, como una fobia, lo trabaja, pum, adiós, en unos minutos. Hay trabajos que son overhaul, hay que hacer un trabajo mucho más a fondo, y hay que entender mucho más lo que él llama en Creating Therapeutic Change, comprender el complejo de la persona. Cuando habla del complejo no se refiere a estoy acomplejado, se refiere de esa complejidad de la estructura de la persona para saber qué es lo que se va a modificar para crear ese cambio. Esto que les estoy diciendo está en videos que ya nada más se consiguen en formato pirata realmente, pero de Creating Therapeutic Change, por palabras de Bandler durante horas hablando de esto. No me lo estoy sacando, inventando. ¿De dónde las personas de repente, pues bueno, más bien sí sé de dónde, la gente no averigua, no investiga, se queda con la versión más superficial? Esto lo viene diciendo el principal impulsor de la PNL en forma terapéutica, porque John Grinder, hay que aclarar, son los dos padres de la PNL, pero Grinder siempre se enfocó, o muchos años atrás, hacia el modelo más corporativo, más de excelencia, a lo mejor hasta en los deportes, siendo un deportista, incluso en la actualidad a sus 80 años. Pero finalmente el que se enfocaba más en el modelo terapéutico, en ir a los psiquiátricos, en hacer esos trabajos, fue Bandler. Y él desde hace, que son 35 años, 34 años, de esos videos, para ser exactos, no quiero mentir, 32, casi 33 años, que decía, es necesario entender ese complejo y hay esos dos tipos de cambio. ¿Por qué la gente quiere puro quick fix y llega y en 40 minutos resuelve la situación?
No cabe idea. Pero bueno, entonces punto número uno, para que lo hiciéramos así como, aunque no es curso, quiero que puedan tener ese listado. Punto número uno, se prepara antes de la intervención, no llega a ciego al trabajo, ya leyó sobre de la persona, ya tiene información de la persona. Cuando ha hecho las sesiones individuales, que insisto, son muy pocas que ha hecho, pero las que hace, y me tocó en algún momento vivirlo, les pide que le manden ya empezaban los correos electrónicos, que le mandara un correo electrónico describiéndole tan extenso como quisiera la situación, porque Richard quiere llegar entendiendo de alguna forma, ya con lo que va a ver en la persona y su habilidad para leer muchos factores muy rápido, ya va a poder tener más una radiografía, una historia clínica de la persona, pero no llega en frío. Ese es primero de los secretos. Y digo por qué secretos, porque aunque no es que lo esconda, tampoco lo hace tan público y mucha gente no tiene idea. Y la mayoría de la gente piensa que llegan las personas, se sientan, que tiene al hacerle el reporte, pum, y a la técnica. No, se prepara desde antes, llega preparado al trabajo. Segundo punto, segunda clave o secreto importante, como les digo, es que Bandler no se, aunque él dice, las personas te dicen cuál es su situación o cuál es el problema. También él dice, las personas solo mienten con la boca, solo pueden mentir con esto. Y además, lo que él está buscando, como ya les compartí, no es lo que dice, sino lo que no dice la persona. Lo que la persona a lo mejor no expresa como un problema. Y les voy a dar un ejemplo. Algunos de ustedes habrán leído La magia en acción. Y el primero de los casos de la magia en acción es esta pérdida anticipatoria, no sé si lo tradujeron así, en inglés es anticipatory loss. Perdona, una mujer que se ponía ansiosa y muy mal cuando las personas llegaban tarde, cuando ella, si alguien quedaba de verla a las 4 de la tarde, a las 4:15 ya tenía ataques de ansiedad y de pánico, y le impedía muchas veces, si no llegaba la persona, incluso se ponía mucho peor. Hay que entender varias cosas de ese contexto. Estamos hablando de 1986, creo. En ese tiempo no existían celulares. No era de que, oye, voy tarde y te mando un mensaje o te llamo por teléfono y te aviso. Estamos hablando de un tiempo en el que si te quedabas atorado en tráfico, estabas en tráfico, no podías llegar hasta que se liberara el tráfico, no te podías parar y bajarte a un teléfono de moneda y marcar. Entonces, no, ¿a dónde marcabas? La persona a lo mejor te estaba esperando en un parque. Entonces, no había forma de avisarse, ¿no? Hay que entender un poco ese contexto, uno. Pero la parte que no está en el libro, pero sí está en los videos, y esa es importantísima, es la profesión de esta chica. En el libro no te mencionan que ella qué profesión tiene. A lo mejor al momento de transcribirlo les pareció irrelevante. En los videos sí está cuando la entrevistan al principio Steve Andreas y le pregunta a qué se dedica. Y no es Steve Andreas, no, esa la entrevista, bueno, no estoy seguro, chance si fue Steve Andreas, no recuerdo, pero bueno. Ella lo que contesta es, soy enfermera en una sala de emergencias. Ahora, quiero que lo pienses por un instante. Esta información sí la tuvo Bandler, justo antes de entrar. Es una enfermera en sala de emergencias. ¿Qué es lo que ven todos los días las enfermeras en las salas de emergencia? Ven personas que iban a algún lugar y se accidentaron y terminan en el ER, que le llaman en Estados Unidos, en urgencias, en el área de emergencias. Entonces, ¿qué es lo que ve diario? Ella ve personas que iban a algún lugar y no llegaron por un accidente. ¿Por qué le tenía miedo y le daban ataques de pánico cuando las personas no llegaban a tiempo a sus citas? Porque su mente estaba acostumbrada a ver esas películas, entonces creaba esas películas de las personas en accidente. Eso que la persona no hubiera dicho como un problema, o sea, la persona no le dice, ¿cuál es tu problema? Es que me pongo ansiosa cuando las personas no llegan. No va a decir, es que el problema es de que todos los días he programado mi mente a pensar en las tragedias que les pasan a las personas. No diría eso, nunca. Ese es parte del tema. Las personas no saben qué información compartir. Entonces, eso es un punto sumamente importante. Bandler, en ese caso, que no está en el libro descrito, y que el libro no te lo explicaría de todos modos, o sea, te pondría esa información. Pero para mí quedó muy claro, conociendo su trabajo, es que en el momento que supo lo que ella hacía y ella describió lo que pasaba, él ya sabía por dónde venía. Ahora, y ahorita explico, bueno, de una vez lo explico. Bandler elige en ese caso, para los que han leído el libro, cambiarle las submodalidades para que la película que hace se haga pequeña y que de alguna forma la ansiedad no llegue o llegue reducida. Y hay quien preguntó, alguna vez me preguntaba, ¿por qué no cambiar la creencia? O sea, por la persona dice, es que la persona no llega, entonces pienso que le pasó algo. Una opción hubiera sido a darle la creencia de las personas siempre llegan, o sea, sí, sí han llegado, porque no, de hecho, ninguna persona que había quedado a llegar con ella se había muerto. Entonces, ella tenía la evidencia, podrías decir,
cientos o decenas al menos de casos de citas que tenía con alguien y las personas llegaban tarde o no llegaban, pero no les había pasado nada. Podrías decir, oye, vamos a cambiar tu creencia, no seas negativa, la gente llega. Pero ¿por qué no hizo ese cambio de creencias? Porque Bandler entendía que su profesión le había dado miles de casos donde las personas no llegan y que si le cambia la creencia, chocaría con la realidad. Sería no necesariamente una esquizofrenia, porque eso ya va más allá y tiene más que ver con otros desórdenes químicos del cerebro y demás, pero entendería que habría un choque entre la realidad y la creencia, y eso termina creando una incongruencia que se va a manifestar de alguna forma en un conflicto en la persona. Entonces, no le cambia la creencia a ella. ¿Por qué? Porque le está conservando su trabajo, está permitiendo que la persona siga siendo enfermera en una sala de urgencias, que eso la va a hacer que todos los días vea personas que iban a una cita y no lleguen, pero que le enseñó, le dio una técnica, le ayudó, entrenó su mente para que en vez de que haga películas de terror cuando no llegan, simplemente quedaran a la distancia y ya no sintiera eso mismo porque no tenía que generar esas películas. Aunque podía pasarle el pensamiento, ojalá no le haya pasado nada, es distinto, ojalá no le haya pasado nada, a imaginárselo porque está descrito en el libro, a que se imaginaba un accidente y el hueso cortando y entre más pasaba el tiempo, hasta los veía prácticamente degollados o muertos en el accidente. Esas películas las veía todos los días en casa, bueno, no en casa, perdón, en el trabajo. Entonces, diariamente tenía esas películas, pero no tenía por qué hacerlas acerca de las personas. No sé qué tan claro estoy siendo en esa descripción, pero ahí está Bandler analizando lo que la persona nunca dijo. La persona habló de la película, sí, y eso fue con lo que le ayudó. Pero la parte que trabajó y lo más importante fue conservar, uno, la parte del trabajo y sabía que la persona no podía cambiar esa creencia, porque si cambiaba esa creencia era un choque con la realidad. Entonces, ese fue también el ver lo que no dijo la persona, pero con la información que estaba ahí, es importante. Y es eso, insisto, punto número 2 del secreto de Bandler tiene que ver con, ya que decíamos uno, llega preparado, pero 2 es con buscar la información que no está ahí, pero que hace que eso tenga sentido o hace que eso se resuelva, como dije, como él mismo dijo en ese caso. No hablo inglés, pero hay unos videos en YouTube de Bandler que se llaman más o menos Creando Cambios Terapéuticos. Son esos videos y cada vez que los descubre John Lavalle o alguien cercano a Richard, yo ya no le aviso, pero en algún tiempo era parte de lo que hacía yo, e inmediatamente se hace la denuncia a YouTube o al sitio donde sea que lo están publicando y los quitan. Entonces, si existen, Jorge, yo te sugeriría que los veas antes de que los quiten, porque en cuanto los encuentre John Lavalle, los quitan, porque esos no tendrían derecho de estar ahí. Fue todo un tema y bueno, toda una anécdota acerca de esos videos incluso, pero John Lavalle siempre anda buscando quitar, bajar todo el material que suben de Bandler, cosa que si se dan cuenta hay un montón de cosas de Bandler en internet, pero cada vez le cuesta más trabajo a John controlar eso y de verdad llega un punto que es casi imposible. Pero sí, son esos, nada más que a lo mejor la fecha está medio equivocada, fue de 1988, aunque habrá sido hacia finales del 88, eso sí, pero 89, digo, como fuera, a lo mejor, no sé si el material diga así como copyright 1989, que ya es cuando lo sacaron, pero el evento, el taller del cual se grabaron fue de 1988. Pero sí son esos, Jorge. Y vale la pena, ese material vale la pena. Está en inglés, sí, pero vale la pena por 2 razones. Si no viste el otro, debe estar por ahí el otro, que es creando y manteniendo generalizaciones, Building and Maintaining Generalizations, que fue previo al otro, ese fue de 87, o se publicó en 88, pero bueno, en esas fechas. Y ese es como, hay que entender bien ese para también entender mejor el otro. Es de las pocas veces que Bandler explica. Esos son de los pocos videos que Bandler está explicando cosas. También usa historias, como suele hacerlo, pero es el que menos historias usa y más explica. Para mí fue un material que yo revisé decenas de veces, que tomé notas y notas y notas. Tenía mis cuadernos de ese, bueno, un solo cuaderno, pero me refiero a las notas que tomaba. Y incluso él y yo lo hablamos, para él es un material muy valioso, que hablamos de hacerlo un libro alguna vez, nada más que no tiene los derechos, fue todo un tema con eso. Entonces decía, mira, tú cópialo y decimos que yo te lo dicté y que yo me lo sé de memoria. No estuve dispuesto a meterme en medio de una bronca o un problema legal, porque finalmente no es dueño de ese material, aunque lo haya impartido. Una larga historia porque no es dueño de ese material en particular. Pero entonces, por eso ya no, y bueno, y aparte me terminé separando de trabajar con él, pero sí, ese material vale muchísimo la pena. Pero son los dos
ver uno sin el otro se queda inconcluso. Es que cambia porque son varios días, no es de un solo día, entonces puede, o sea, si es un solo video, está súper incompleto, porque estamos hablando que ese son, deben ser unas 8 horas en videos, más o menos, del de Therapeutic, y el otro son también 8 o 9 horas, porque son a lo largo de varios días, un taller. Entonces, es un taller de varios días, entonces está vestido de distintas formas. Entonces, no sé si sea eso, pero bueno, si no, luego me pasas el link, no ahorita porque no lo voy a buscar ahorita, pero en otro momento y te digo si sí es o no es si son esos, porque eso sí, digo, los vi tantas veces que aunque no los haya visto en algunos años, me los sé de memoria. Y hay muchos de esa época, entonces puede ser que sea otros videos que no son esos. Ahora, y repitiendo o insistiendo, esos son 7 videos. Ok, sí, sí, creo que son 7 los de Creating Therapeutic Change. Entonces, vientos, Carlos, tú que siempre es el que estás informado en todos esos en temas, lo que está en internet y demás. Ese material, pero hay que tener el de creando o manteniendo generalizaciones, building and maintaining generalizations, porque si no, se tiene incompleto ese material. O sea, el de creando cambios terapéuticos, si nada más se ve sin lo otro, sirve, pero es incompleto, porque en realidad fueron talleres avanzados que hicieron en Boulder, Colorado, y primero hizo el de generalizaciones y después hizo el de terapéutico, entonces eran una cierta secuencia. Pero bueno, regresando también a estos puntos, insisto, ¿no? Bandler busca lo que va a darle sentido a lo que la persona plantea, no es lo que la persona dice, sino lo que hace que tenga sentido el problema. Por eso Bandler hace mucho lo que él llama la técnica de agencia temporal de empleo. Si yo fuera a tener tu problema por un día, explícame cómo tener el problema, porque las personas así tienen que explicar el problema, pero además se prestan al juego de que tú todavía les digas, a ver, sí, pero todavía no entiendo. O sea, van a la persona de la pérdida anticipatoria, le dice, entonces quedamos tú y yo de vernos a las 4. A las 4:01 me tiro al piso revolcándome de un ataque de ansiedad y la persona es así casi de, no, claro que no es así, no seas tonto, ¿no? Entonces tiene que explicarle el proceso y ahí también salen muchas explicaciones adicionales, no en esos videos nada más, pero en el material, cada vez que hace ese tipo de técnica. Pero entonces, es un aspecto importante de entender de su trabajo, de estos secretos del trabajo terapéutico. Eh, Siguiendo con las ideas de esto, por ejemplo, una de las cosas que dice mucho en ese material precisamente es que no, que a menos que analizando el complejo de la persona, insisto que así se refiere en ese momento, el complex, la estructura de la persona, notes errores, vamos a llamarlo garrafales de programación, si fueran programaciones de computadora, más que sustituir los programas, en ese momento, en ese tiempo, él hablaba de aprovecharlos, de aprovechar las estructuras ahí presentes, decía, es como un cañón y es girar el cañón y que en vez de que esté apuntando en una dirección, que apunte en otra, pero usando la misma estructura, es la metáfora que él utiliza en ese momento. Un punto importante, precisamente, es entender que un año después, por eso sé lo de 1989, por eso me refería a eso, en esos talleres avanzados que él realizó, hizo el de la genialidad de Richard Bandler. Así lo llamaron, The Genius of Richard Bandler, o el genio de Richard Bandler, pero no es el genio como hablando de él, sino The Genius of Richard Bandler, es como la genialidad de Richard Bandler, donde por primera vez plantea las ideas que se convierten en DH. Y es cuando ya empieza a ver, bueno, y si no nada más utilizo las estructuras que ya existen y algunas están eh, pueden ser deficientes, ¿qué pasa si diseñamos nuevas estructuras? Entonces empezó a plantear una alternativa que antes no planteaba y eso empezó a cambiar su trabajo terapéutico a partir también de 1989 en adelante. Ya no nada más era qué hay, sino qué podría haber, no nada más por los errores en esta parte de descubrir lo que no está, sino esa misma premisa, ese mismo pensamiento lo aplicó hacia él mismo, a su propio razonamiento, a su propio pensar, a su propio trabajo terapéutico, decir, ya no nada más es qué tiene que estar ahí que la persona no me ha dicho, hablando de lo que no está, sino también qué podría estar ahí
que haría que la persona resolviera todo, ya les decía que también es una parte, pero que podría estar ahí que no está y que simplemente sería diseñar esa estructura. Entonces eso abrió otras puertas a este trabajo. Javier comenta con las compulsiones, llevando las compulsiones en dirección más positiva. Lo utilizo, sí, exacto. Y con muchas cosas hay esa utilizar el mismo patrón o la misma estructura de la persona para obtener un beneficio diferente. Eso es todavía desde el punto de vista remedial, hablando, y el otro día que hablaba de los cambios remediales y generativos, DH ya propuso lo generativo, y entonces Bandler a partir de ese año, yo todavía lo conocí años después, empezó a proponer cambios un poco diferentes, donde todavía, cuando yo ya trabajo con el personal enhancement, sigue buscando qué no está ahí, pero ya también está buscando, o sea, qué no está ahí, que explica todo esto, pero también qué no está ahí, que podría resolverlo todo. O sea, que si yo diseñara, vamos a ponerlo en esas palabras, si diseñara qué, la persona ya no viviría estas situaciones, ¿no? Ya no sucedería. Y aquí voy a meter una anécdota también importante. Cuando yo por primera vez voy con Bandler, ya lo compartía yo ese verano de 1998, yo ya conocía del trabajo de él, había comprado varios videos, audios, etcétera, y había escuchado del personal enhancement. No había podido ver porque es carísimo, o sea, carísimo me refiero. En ese tiempo no era tan caro como después se puso. Hoy no sé, creo que ni siquiera lo tiene programado, no lo ha programado en 1 o 2 años. Pero en ese tiempo costaba $7,000 por 3 días. Fuera totalmente del precio, 6,000 o 7,000, pero era muy elevado comparado con otros, porque el Master Practitioner costaba $3,500 y eran 12 días, ¿no? Entonces, que costara casi el doble o el doble y fueran solo 3 días era como fuera del rango, pero era para los que querían el trabajo terapéutico con él. En algún momento en Inglaterra lo llegó a ofrecer por 15,000 libras esterlinas, y 15,000 libras esterlinas, pues es un dineral. Ahí está, Javier dice ahorita 13,000. A mí me tocó un año que lo hizo en 15,000. O sea, entonces, insisto, es fuera de toda realidad. Y es el curso que más la gente se queja. Y voy a explicar de qué se queja. No porque no haga un buen trabajo, porque no estaría haciendo este video. Uno, porque llegan, les prometieron cosas que a veces no son realizables. O sea, ¿a qué me refiero? Bandler va a hacer un trabajo, sí. Se va a poder ver el trabajo, sí, pero no siempre se va a ver el lunes. O sea, si trabajan viernes, sábado y domingo, el lunes no necesariamente. Es algo que va a tomar cierto tiempo algunas cosas, porque hay cosas que toman tiempo. Así de fácil lo vengo explicando cada live que hago, ¿no? Las cosas no son tan mágicas como a veces te las quieren vender. Uno. Dos, pagaron un dineral muchas veces las personas por eso y dicen, pero me dedicó 20 minutos a mí. También tomó en otros momentos, estuvo trabajando contigo, pero es un curso difícil de comercializar por los precios que quiere manejar. El más barato que haya hecho en la historia de Personal Enhancement fueron las 2 veces que lo hicimos en México, porque sí le expliqué, en aquel tiempo lo vendía eran $6,000, $7,000. Dije, nadie lo va a pagar. O sea, ningún latinoamericano va a tener $7,000. Bueno, sí hay quien los tiene, evidentemente, pero no estaban totalmente fuera de cualquier producción de mercado. Entonces se realizó, creo que costó $1,500 por los 3 días. Sigue siendo algo elevado comparado con otros cursos de 3 días que él hace, pero fueron 1,500 hacia 2,000 tal vez, pero fue mucho más económico que lo que se hacía normalmente, ¿no? Entonces, que lo que hacen normalmente. Pero bueno, regresando a este punto, decía yo, que a partir de que empezó ya, para cuando yo lo conocí, ya había muchísimo de H en su mente y muchísimo de crear también estructuras nuevas para resolver esto, en vez de tanto cómo aprovecho la estructura de la persona. Pero bueno, esos son parte hasta ese punto, parte de los secretos de esto. Pero les estaba contando la anécdota. Yo no había podido ir por el precio, pues estaba muy elevado. Y entonces le pregunté a 2 personas que estaban en la formación que yo estaba participando, que habían ido a Personal Enhancement, que me habían comentado que habían estado en Personal Enhancement. Entonces le pregunté, ¿cuál fue tu experiencia? No, pues bueno, yo sentí que mi vida cambió y bueno, uno más efusivo que el otro, pero estaban contentos, por eso habían regresado a otro curso con Bandler. Pero lo que me llamó la atención fue cuando les pregunté, ¿qué pusiste en tus listas? O sea, ¿qué cosas cambiaste? Y los 2 me contestaron, fueron momentos diferentes que hablé con ellos, y la respuesta fue más o menos en estas palabras. No recuerdo qué fue lo que pedí cambiar. Y yo pensé, si gastaste tanto dinero, debe haber sido algo importante que querías cambiar. ¿Cómo puede ser que no te acuerdes? ¿No? O sea, fue así casi como sentir que no me lo querían decir, pero vi que eran congruentes en la respuesta, que no se acordaban qué era lo que habían pedido cambiar.
Y les voy a explicar qué es lo que entendí muy pronto. Desde entonces lo empecé a buscar la respuesta. ¿Qué tiene que haber pasado para que tenga sentido esa respuesta? Y la respuesta que fui conociendo con el tiempo estando más cerca de Bandler fue que al momento que cambian tus chips, tu programa mental, que cambian, pueden cambiar algunos valores, pueden cambiar unas creencias o muchas creencias, pueden cambiar patrones, ya no quieres lo mismo. O sea, piénsalo de esta forma en lo que nos pasa a todos en la vida o a la gran mayoría. A los 7 años de edad querías algo y a los 15 querías otra cosa y a los 40 quieres otra. O sea, vas cambiando como persona, llámalo madurar, llámalo lo que quieras, y ya no tienes los mismos intereses, ya no deseas las mismas cosas. Entonces, lo que para mí tuvo sentido desde mucho atrás y luego trabajando con Bandler lo entendía aún mejor, que en el momento que cambias ciertas estructuras en tu cabeza, ya no vas a querer lo mismo, ya no vas a desear lo mismo, ya no vas a y ya ni siquiera te vas a acordar que era tan importante para ti. O sea, te puedes acordar y en algunos casos ni acordarse de, pues no sé ni por qué quería yo eso. ¿Qué me lleva a otro punto que me voy a adelantar a otro secreto? No les voy a dar todos los secretos, ni crean que son tan afortunados para que les dé todos los secretos en un rato, en un par de horas. Pero uno de los secretos también muy valiosos son técnicas que usas siempre al final de su, bueno, no siempre, hay que aclarar que no siempre, pero muchas veces lo utilizaba en estos personal enhancements y en varios trabajos terapéuticos, que son dos, voy a llamarlo técnicas, pero no es que sean tanto las técnicas, sino dos tipos de anclajes que utiliza con frecuencia con las personas. Uno lo establece primero en algún momento, sin que la persona se dé cuenta cuándo lo estableció, y los utiliza más adelante sin que la persona sepa que los está utilizando, ¿ok? Y esa es parte del secreto. O sea, él siempre nos explicaba que por qué estudió a los magos, a los ilusionistas que hacían trucos de cartas y demás, es para extraer patrones de cómo haces un cambio sin que la persona se dé cuenta, cómo cambias la carta, cómo generas una serie de cosas. Entonces, utiliza muchos principios de los ilusionistas y de los magos para su trabajo. Entonces, él hace dos, en realidad son 4 anclajes, pero bueno, son 2 conjuntos de anclajes porque uno va para se utiliza con una finalidad y otro se utiliza con otra finalidad. El primer conjunto de anclajes que establece tiene que ver con lo que es establece definitivamente, bueno, lo que es el acercarse y el alejarse, ¿no? Anclajes del sistema propulsor que le llama él, pero es para que las personas se alejen de ciertas cosas y se acerquen a otras. Él quiere crear ese condicionamiento, que las personas se alejen de sus patrones anteriores. O sea, la persona llegó, voy a sobresimplificarlo porque no se trata, él ya no trabaja nunca con la persona que tiene un problema, sino es esa lista de problemas, es el pensamiento sistémico. Lo explicaba en el video anterior, los que lo vieron, sobre los cambios remediales y generativos y lo que es el modelo de score de Robert Dilts y lo que fue mi propuesta del modelo extendido de cambio sistémico para ampliar a las correlaciones entre múltiples síntomas, múltiples causas, en fin, bueno, es ese aspecto. Pero por simplificar el ejemplo, llega una persona que se muerde las uñas y ese fuera lo que vamos a resolver, pues normalmente nos vamos mucho más allá que eso sería como, eso se lo deja Bandler a que los practicantes lo hagan. Pero entonces lo que él va a querer hacer es establecer un anclaje de alejarse, de morderse las uñas y de acercarse a tenerlas bien cuidadas o limpias, por ponerlo simple el ejemplo. Entonces va a crear ese anclaje, pero no lo va a hacer, a ver, piensa en esto y piensa en el otro y le va a estar haciendo anclajes, lo hace a distancia, lo hace sin que las personas lo estén detectando en ese momento. Entonces esa es una parte importante del truco, del secreto del mago. Pero el otro es todavía más interesante, ancla lo familiar y lo no familiar. Él siempre tuvo esa fascinación por esos conceptos que obtuvo más de Virginia Satir, lo que te resulta familiar y lo que te resulta no familiar. Y dice, las personas están dispuestas muchas veces a suicidarse, los suicidas, antes que enfrentar lo desconocido, antes que enfrentar algo que perder a la pareja que tenían, perder ciertas situaciones. O sea, enfrentar lo desconocido, dice, es un temor mucho más grande que lo que la gente a veces incluso valora. Entonces, es que la persona cambie su vida para algo que nunca ha vivido, muchas veces van a poner resistencia porque es desconocido, porque no le es familiar. Entonces, ¿qué hace? Establece anclajes para que lo que solían hacer les parezca no familiar a la persona, le parece como, sé que lo hacía, esa es la sensación que se genera, sé que lo hacía, pero ni sé por qué lo hacía, ¿no? Es como verte y saber que eres tú, pero al mismo tiempo dices, pero yo no lo hacía. O sea, decías más bien, sí lo hacía, pero no sé por qué lo hacía, no tiene sentido, ya no lo volvería a hacer.
Quizá otra vez nos vamos al ejemplo de recordar algo que hacías de niño, hasta cómo te vestías a lo mejor en los ochentas o en los setentas y decir, no sé ni en qué estaba pensando, no sé por qué me vestía así. Entonces es parecido generar ese efecto. Y el del otro lado, generar la familiaridad a la nueva conducta. Esto es, oye, ahora se trata de que seas más ordenado, limpio, hagas más ejercicio. Sí, claro, pues eso es normal, o sea, verlo normal, verlo familiar. Entonces es otro truco que maneja mucho él para crear cambios y que sean más permanentes incluso en la persona. Ahora, quiero que se den cuenta de algo, que ya estoy hablando que hay una complejidad en el proceso. No es siéntate, establece el rapport y pregúntale qué quiere y le haces una técnica y con puente a futuro o ajuste a futuro, depende del país en que me estén viendo, y bravo. No, 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 es eso, por eso yo digo que hay una diferencia entre Bandler trabajando y PNL. Otra cosa es lo que la técnica enseñan a las personas a hacer PNL y aprende las técnicas. Bandler es todo un proceso donde no es que sea lo menos importante la técnica, pero pierde mucha importancia, o sea, porque ganan importancia otros aspectos, cómo prepara todo, cómo analiza la situación y cómo los deja ir ya con el nuevo patrón siendo más familiar, con la sensación de este acercarse, de buscar ese beneficio, alejándose del otro, sintiendo que no es familiar el problema anterior. Entonces es un trabajo mucho más, hay una estructura, todo un proceso realizado. Laura nos dice, el miedo a lo desconocido de alguna manera se utiliza como el anclaje. El miedo se utiliza lo desconocido, él lo llama lo no familiar, porque ese miedo ya lo tiene la persona. Entonces, es natural en los seres humanos, en la mayoría, no en todos, y esto ya en mi trabajo que dije que hago la distinción, lo haré en otro video. Yo sí meto temas de personalidad y hay personalidades que son temerarios, los llamarían algunos, pero que les encanta lo desconocido y la adrenalina y lo que no conocen. La mayoría no, la mayoría prefiere lo familiar, lo conocido. Entonces ese miedo que ya está en las personas, y no nada más es por el miedo, es como no quiero hacer algo que no me es familiar, aunque no sea necesariamente un miedo, pero es al menos un rechazo a, entonces lo que hace es hacer que le parezca a la persona sus propios patrones del pasado no familiares, llámalos desconocidos, pero no tanto es la palabra desconocidos, sino no se sienten como algo familiar, como algo natural. Y crear la comodidad, vamos a usar ahorita quizás el miedo, el confort de lo familiar para que los nuevos patrones de comportamiento se sientan familiares para la persona. Y eso hace que la persona los quiera hacer, porque me es natural. Si yo todos los días, y esto voy a hablar del caso muy personal, cuando era mucho más joven, no lo hago en la actualidad, pero yo me levantaba todos los días a las 6 de la mañana a entrenar. Para mí levantarme a las 6 de la mañana a entrenar era normal, natural, familiar, lo hacía, si eso se asociaba con hacer algo que en ese momento a lo mejor no hacía, pero tendría que hacerlo, y que lo sintiera igual de natural, pues hubiera sido así igual de natural, ¿no? Escribir un libro, grabar un disco, y por eso he hecho tantas cosas, porque para mí casi nada me parece desconocido, me parece algo que podría ser familiar, ¿no? Que no quiere decir que me sienta experto en, eso es otro tema, ¿no? Pero bueno, esa es la respuesta, Laura. Jorge, como el efecto que vi a esa persona y cómo fue que fuimos novios. Ándale, ¿qué le vi a esa persona y cómo fue que fuimos novios cuando hacemos referencia a algunas exparejas? Exacto, pues ¿qué le vi? ¿No? O sea, ¿en qué estaba yo pensando? Y a la moda y a muchas de estas cosas, es definitivamente. Dice Laura, crea una nueva zona de confort. Bandler nunca te diría que sí a esa frase, pero sí es muy cercano, porque la nueva zona de confort, por llamarlo así, entendiendo, no, es que por eso digo, no lo llamaría la zona de confort donde ya te quedas ahí sin hacer nada más, pero es lo nuevo familiar. Pero vamos a usar tu término. La nueva zona de confort, vamos a suponer que llega una persona que tiene sobrepeso, que no cuida su alimentación, que no hace ejercicio, y lo que haces es que la nueva zona de confort sea hacer ejercicio y siempre estar comiendo bien. Y eso sería como lo cómodo. Es raro llamarlo cómodo, pero por eso decimos es lo familiar, es lo que le dice, pues sí. Por eso Paul McKenna, que trabajó tantos años con Bandler, escribió el libro de I Can Make You Thin, se llama Puedo hacerte delgado. Y básicamente en lo que se pasa el libro es en enseñarle a las personas a pensar como piensa la gente delgada. Tiene cierta utilidad, de hecho le funciona a algunas personas, creo que a Paul le faltan otras herramientas para poderlo hacer más poderoso y más en un libro además,
La gente luego lo lee y ni siquiera hace los ejercicios, pues más difícil tener el efecto. Pero su pensamiento está en esa misma línea, esos años con Bandler, esa proximidad que tiene Bandler, de si la persona pensara, un gordo pensara como flaco, haría lo que hace el flaco, no lo que hace el gordo, ¿no? Está sobresimplificado, por eso digo que le faltan elementos a Paul con eso, pero ese es el principio. O sea, no es tanto una nueva zona de confort, aunque sí vas por el camino correcto, Laura. Pero básicamente es esta idea de que ahora le parezca natural hacer lo que antes no hacía naturalmente. Voy a hablar de mi caso. A mí me daba terror hablar en público. O sea, yo no hablaba en público en la escuela. Me tocó en una de las conferencias que me llamó la atención con una empresa, ya no existe en México, Mexicana de Aviación y American Express, en conjunto me hicieron un evento. Bueno, hicieron un evento y yo fui uno de los, fue el ponente, el otro fueron presentaciones de premios, etcétera. Pero eran, no sé si 1,500, 2,000 personas, era bastante grande. Digo, no el más grande que haya hecho, pero de los grandes. Y se me acerca una persona al final y me dice, ¿tú eres Gabriel Guerrero? Gabriel Guerrero, sí. O sea, era como, pues, obvio, ¿no? Pues así me presentaron. Gabriel Guerrero, Gabriel, el que estaba en el Colegio Vistahermosa, sí, lo dije en el escenario. El que jugaba tenis, sí. No, es que no puede ser. Y decía, pues sí, tú eres tal. Yo decía, dice, es que íbamos juntos en la escuela, tú no hablabas. Entonces las personas alrededor decían, es que no, porque no me creían, cuando yo lo digo en el público, decían, no, no es cierto, tú siempre debes de haber sido hablado. Yo no hablaba, y en público, olvídalo, jamás pararme frente de un público. Y hablarle a una niña, yo tuve a los 12 años, en mi experiencia traumática, lo que quieran, no tuve novia hasta los 20, o sea, 8 años, no le dije la palabra a una niña para salir con ella, no, jamás, pero ni de saludarla. Y después convertí, cuando empiezo a superarlo, trabajando cosas más de Tony Robbins que había aprendido y demás, pero cuando conozco a Bandler, al, a los 2 meses que conozco a Bandler, tengo mi primera novia con la que tengo relaciones sexuales, a los 27 años. Antes de eso nunca había tenido relaciones. Y a los 2 años después, conocí a mi esposa y estaba comprometida a casarse con alguien más, pero para mí cambió eso, ya lo natural era, si quieres a alguien vas, no, o sea, es que te puede decir que no, no me va a poder decir que no. Y al final sé que me pueden decir que no, me ha pasado más de una vez, pero voy. O sea, ¿por qué? Porque entiendo ya, para mí ahorita vamos a llamarlo la nueva zona de confort, usando esa palabra de Laura, mi zona familiar es que si quiero algo, si una relación con alguien, quiero un proyecto, pues voy por él, ¿no? O dirían los españoles, voy a por él. No me quedo. Y si quieren o no quieran, si me aceptarán o no me aceptarán, voy por ello, simplemente, ¿no? Y eso ya es mi nuevo normal. Entonces, así como ahora dicen de lo nuevo normal o la nueva normalidad, para mí ese es parte del truco de Bandler ahí. Luego dice Marta, el cambio continuo es nueva zona de confort. Sí, exacto, es que, insisto, yo no usaría el término zona de confort para este cambio, pero siguiendo con el razonamiento de Laura, lo que está planteando Laura, ese sería la nueva zona de confort. Yo lo diría lo nuevo familiar, lo nuevo natural, lo nuevo default, dirían en inglés, es a lo que vas en automático, o sea, ya ni lo piensas, ese es tu nuevo normal, tu nuevo regularidad, es la mejora continua o lo que fuera, ¿no? El siempre explorar, el siempre mejorar, eso es lo que se convierte, efectivamente. Y eso es parte de lo que hace Manuel en el trabajo terapéutico, de tal forma que para eso funcione más esto. Ahorita les voy a dar todavía un consejo, un secreto más del trabajo de Bandler, aunque hay varios otros. Javier, la comodidad es algo que utiliza mucho Moshe Fenix, amplias esa comodidad en espacios, movimientos conocidos, prácticamente cambias sin darte cuenta en qué momento lo hiciste. Claro, exacto, tú que conoces del método Feldenkrais, obviamente originario por Moshe Feldenkrais, es por ahí, nada más que Bandler aquí habla de familiar, no familiar, cuando lo hace en ese contexto. El concepto del sí. Lo otro también lo incorpora, porque como ya les dije, Feldenkrais fue una gran influencia en su vida. Pero en ese sentido lo hace que sea más bien familiar, no tanto cómodo, sino familiar. Ahora, también introduce muchos elementos de comodidad, definitivamente es esa combinación de elementos para que la persona le parezca fácil, natural hacerlo. Autosabotajes, crearte escenarios, el más grande es autosabotajes, crearte escenarios negativos. Sí, digo, no sé si sea el más, me van a perdonar que a veces cuestiono las frases como las dicen, pero no es por desafiarlos ustedes, sino es mi programa automático de análisis de las estructuras lingüísticas. No sé si es el más grande autosabotaje, pero es uno de los autosabotajes frecuentes, ¿no? Crearse escenarios negativos. Yo creo que otros autosabotajes es no creerse merecedores o dignos o de algo mejor. O sea, es tener la creencia
de que son de un cierto nivel. De hecho, yo lo he dicho muchas veces, si ves caricaturas, yo con mis hijos, conmigo ven cosas que la mayoría de papás no les enseñarían a sus hijos. Porque no, que vean caricaturas. La mayoría de las caricaturas, incluso de mis tiempos, los Picapiedra y demás, si analizas la estructura de las historias, programan a la gente a hacer clase media. Porque es Estados Unidos, pues la mayoría de donde las hacen estas, entonces no buscan la clase baja, pero sí la clase media. Es la clase media. Pedro Picapiedra, los que vieron esto, Fred Flintstone, cada vez que ganaba dinero era infeliz y habían capítulos donde señalaba, soy más feliz de donde correspondo, de donde vengo, y era regresar a las personas a la clase media. Es una programación que le hacen desde niños a mucha gente. Entonces, para mí el autosabotaje, en mi opinión, no tengo un estudio tampoco cuantitativo ni cualitativo, para mí el autosabotaje más grande que existe en las personas está a nivel llámalo merecimiento, de creer en qué nivel les toca y que no merecen a alguien mejor, algo mejor, mejores cosas en la vida. Yo creo que ese para mí es el más grande autosabotaje, pero el escenarios negativos es uno cercano también. Esa nueva normalidad entraría en un nivel de identidad. Sí, es que este es por lo que les digo que los que lleguen a DHE sin conocimientos de PNL llevan una cierta ventaja, porque están queriendo cuadrar sus modelos, lo que ustedes ya conocen, a lo que estoy explicando, que no está mal y yo con gusto contesto. Pero por eso dice Bandler que quienes tienen más ventajas son los que, y Grinder también, los dos lo dicen, es quienes llegan con el know nothing, no tengo expectativas, no tengo conocimiento y no trato de cuadrar lo que me estás diciendo con lo que ya sé. Sino lo tomo como algo nuevo. Ya después veo en qué se relacionan. Cuando estamos comparando lo que ya sabemos con lo que nos dicen, siempre vamos a distorsionar lo que nos dicen en función de lo que sabemos. Y entonces muchas veces salimos diciendo, no me dijo nada nuevo, ya me lo sabía. No, no es cierto, te dijo algo nuevo, pero lo quisiste ver como tú lo conocías. No te estoy hablando de persona, a ti, Javier, ni Laura, ni demás, pero por eso dice Grinder entrar en un estado de know nothing cuando vas a aprender algo nuevo. O sea, know nothing, no sé nada. Estoy limpio. Por eso Bandler dice llegar, que las personas que llegan sin conocimiento, sin expectativas, es los que mejor les va aprendiendo porque no tratan de cuadrar lo que están aprendiendo a algo. Y yo lo he vivido así, para mí ha sido eso muy útil, ¿no? A menos que llegue con la intención de evaluar, nunca trato de cuadrar lo que me están diciendo con lo que ya sé. Bueno, nunca durante la formación. Ya que salgo de la formación, entonces veo de lo que ahora que aprendí, qué cosas se relacionan, cómo van, ¿no? Es más esa forma de aprendizaje. Mi recomendación, pero bueno, nada más. Ahora, la creación, a un nivel de identidad, podrías decir que es a un nivel de identidad, sí tiene sentido la relación que le estás dando, porque de alguna forma es qué tipo de persona soy yo. Ahora yo soy un deportista, me levanto en las mañanas a hacer ejercicio, eso es lo normal, entonces tiene sentido. Entonces, lo cuadraste muy bien, Javier. O sea, no, es decir, no porque lo que dije anteriormente no tenga una utilidad hacerlo como lo hacen, es que lo que pasa es que me es muy curioso porque es típico en los cursos, y esto pues llevo 30 años haciendo cursos casi. Entonces es muy común que las personas digan, esto es como de Gestalt, o como lo que dice la técnica, ya ves en la mente luego, lo llama Eric Robinson, lo expliqué en otra ocasión, porque tengo que entrar más a detalle un día a compartirles, lo que él llamó niveles de diálogo interno, que lo cambié o lo he hablado con él a tipos de procesamiento mental, pero es el tercer nivel ese, que es el de debate. El más básico, más elemental, menos pensamiento, les decía yo, es ahorita ¿cuál es el término? Le llama, es que es repetir, no es repetir, pero tiene otro nombre, pero ahorita se me fue, pero es el que estás repitiendo, el que estás, se me fue la palabra, pero cuando estás haciendo las tablas de multiplicar, estás simplemente, le llama, es el segundo recordando, y ese es, recitando, lo llama recitar, ¿no? Reciting. Y es cuando dices 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, hay cero pensamiento, ya te lo memorizaste, lo estás recitando. Ese es el nivel más básico. El segundo se le llama recordando, Eric. Les conté en otra ocasión, ya está validado por pruebas con resonancias magnéticas y más del cerebro, cuánta actividad del cerebro se involucra. El segundo tipo de diálogo interno sería el recordando, le llama remembering, que es como parafrasear, es
me acuerdo de lo que me dijeron, pero lo digo en mis propias palabras, o cuando en la escuela te decían, explícanos en tus propias palabras esto, tiene que pasar por un filtro de cómo lo explico con otras palabras, no puedo usarlas de él. Entonces hay una actividad adicional del cerebro que ayuda a razonarlo un poco más. El tercer nivel se le llama debate, o lo llamo así, Eric, debating, y ya les decía yo, él lo descubrió calibrando a las personas, con ver a las personas y sus caras, saber en qué nivel de pensamiento están. Esto para enseñar es importantísimo, porque si las personas están, yo aquí lo puedo leer, no los puedo ver, pero puedo leer cuando esto es como, o esto es el nivel de identidad, o esto, están debatiendo. El tercer nivel es debatir, que cuando debatimos estamos comparando entre dos conocimientos o tres o cuatro y estamos viendo en qué se parecen, en qué son diferentes y a veces hasta en el debate a veces haces hasta elegir, no, este no me gusta o este sí me gusta, o simplemente es en qué se parecen, es una comparación en ese nivel del debate. Ese es el tercer nivel. El cuarto nivel sería ya, les decía en otra ocasión, pero es el formulando, que es lo que la mayoría llama creatividad. A partir de conocimientos que ya establezco, ya tengo dos, tres o los que sean, genero un nuevo concepto, un nuevo conocimiento. Y a partir de que ya lo genero, cada vez que lo repito, ya no estoy formulando, estoy recitando, recordando o debatiendo, pero ya lo formulé. Se formula cada vez que se formula un nuevo concepto, un nuevo idea, un nuevo, en función de conocimientos previos. No es mezclar si mezclas dos conocidos, le llaman todavía debate. Es un proceso, y esto, cuando es crear una nueva idea, eureka, tengo una nueva idea, le llaman creatividad, ese sería. Y muchos creen que hasta ahí es el tope, que ese es así como, wow, ya estoy creando. Y todavía estamos en el cuarto, falta el quinto, el sexto y el séptimo. Pero el sexto, el quinto ya se les había dicho, es significando, tiene más que ver con filosofar, significados de la vida y ya va más allá. Y el sexto, construyendo, que es construir normas, reglas de comportamiento, de algoritmos, es como construir algoritmos a partir de la experiencia, no de conocimientos, no de conceptos, sino observando la naturaleza. Es la manzana, la famosa historia, aunque no es exactamente como sucedió, pero la manzana que le cayó en la cabeza y detectó la gravedad, ¿no? Newton y demás. O sea, algo sucede y a partir de eso identifico algo que los demás no habían visto, que es la gravedad, aunque estaba ahí, porque empiezo a crear conceptos. Y así igual Einstein con sus pensamientos guiados o su fantasía guiada, y la lamparita, si fuera con luz, a la velocidad de la luz en dos trenes, y estoy con la luz. O sea, entonces es crear conceptos a partir de observar experiencias y demás, no tanto de basado intelectualmente en formas, que no es que sea algo malo, ¿eh? Okay, bueno, pero bueno. Repito, ¿por qué menciono esto? Porque es diferentes formas de aprender las cosas. Ahora, les que dije que les iba a compartir, ya llevamos 1 hora y 10, todavía un secreto más del trabajo terapéutico de Bandler. Hay algunos otros, pero hay un secreto más que me parece que es muy valioso, porque también está a un nivel todavía bastante básico o accesible para cualquiera que sepa un poco de herramientas de programación no lingüística. Y es lo que él hace con el ajuste a futuro. Future pacing, ajuste a futuro, puente a futuro, depende del país cómo se tradujo el término. El ajuste a futuro, primero voy a recalcar esto porque muchos no van a saber de qué se trata, porque lamentablemente en algunas escuelas ni a eso llegan, ¿no? La verdad, lo tengo que decir con esas palabras, aunque suene arrogante decirlo, pero algunos ni a explicar el ajuste a futuro. El ajuste a futuro es cuando transfieres lo que estás haciendo aquí, le estás dando confianza a la persona, lo transfieres a que lo pueda vivir en el contexto que lo necesita, porque es muy diferente que cuando viene contigo a consulta, se sienta con mucha confianza y llega otra vez frente a la mujer es coach, ¿no? El otro día leía los dating coach, ¿no? de mi amigo Leopi, o el tipo de coach que quieras. Una cosa es que con el coach se sienta con confianza y otra cosa es que enfrente de la chica o del chico se sienta con confianza. O viene con el terapeuta y me da miedo subirme a las escaleras eléctricas. Ok, una cosa es aquí me siento así, ¿cómo me voy a sentir allá? Entonces el ajuste a futuro, el objetivo del ajuste a futuro, el propósito del ajuste a futuro es transferir lo que estás logrando aquí para que funcione allá. Es básicamente programar a la persona para que if sucede esto, si sucede esto, es lenguaje de computación, si esto, entonces lo otro. Cuando se presenten estas condiciones, entonces corra el programa que ya trabajamos. Vamos a llamarlo la confianza para subirse a unas escaleras o lo que fuera. Esto debería, ojo que la palabra que uso, debería de estar en el 100% de las intervenciones que se hacen con PNL.
porque si no estás trabajando aquí, no allá. O sea, lo estás haciendo que se sienta bien contigo. Tú eres el ancla, el disparador, el contexto, no en donde lo necesita. Entonces, el ajuste a futuros transfiero al contexto que resulte que donde lo necesito para que, digamos, solito, ¿no? Inconscientemente surja este comportamiento. ¿Cómo se hace? Piensa, estoy terminando, ya te hice un anclaje, te sentiste muy bien, un condicionamiento para sentirte con seguridad. Piensa la próxima vez que lo vas a necesitar, vamos a suponer, la próxima vez que te pares en un escenario. Imagínate a la gente y siente esto. Entonces, quieres que sienta la confianza imaginándose el escenario. Entre más específico sea el escenario, mejor. O sea, ¿sabes cuándo vas a volver a hablar con las personas? Sí. ¿En dónde va a ser? Ah, pues es en el auditorio del colegio tal. ¿Sabes cómo es? ¿Has estado ahí? Sí, imagínate eso y cómo son las sillas y cómo es, para que hayan elementos reales, lo más cercanos a lo que se van a encontrar, para que sean los disparadores, las anclas que disparen el programa. Entonces ya lo transferí a ese contexto. Bueno, esto que acabo de explicar no es el secreto de Bandler, porque esto estaba en todos los cursos de PNL desde 1981, de todos los que hacían PNL en ese tiempo. Dill siempre lo hace, Tad James, Wyatt Woodsmore, el que me digan de que haya aprendido en esa época. Hoy en día hay escuelas de PNL que ni siquiera enseñan esto, que es como enseñarte a programar sin una computadora y después decirte suerte y te encuentras la computadora enfrente y ahora qué hago. O sea, todo me lo dijeron, era con una hoja de papel, ¿no? O sea, nunca lo hice en la computadora, pero bueno, dejo mis críticas para después, como suele suceder. El punto es de que Bandler, cuando hace el ajuste a futuro, hace un ajuste a futuro mucho más elaborado y mucho más complejo que la mayoría de las personas. Me atrevería a decir que el 99% o más de las personas que lo hacen. Porque básicamente él lo que incluye son varias cosas. Uno, patrones de inferencia plausible, que él comprende cómo se va ganando la credibilidad de algo. Entonces él te dice frases como, y date cuenta cómo mañana te vas a sentir mejor, y dentro de 3 días te vas a sentir igual con confianza, y dentro de 5 días te vas a sentir con un poco más confianza hasta que llegue un día que te vas a sorprender a ti mismo, es una frase que usa mucho él, con tanta confianza que ya no te vas a acordar ni cómo era cuando no tenías confianza, pero entonces lo hace varias ocasiones hacia el futuro y va generando más credibilidad con cada una de ellas. Eso es un punto que utiliza. Hay muchas más variaciones a esto, pero para dejarlo todavía a un nivel básico simple. Otro punto que utiliza es que en esos ajustes a futuro introduce, dependiendo de lo que esté trabajando, y esto es bien importante, dependiendo de lo que esté trabajando, pone algunas fallas. Entonces, si está trabajando con alguien para una dieta, imagínate cómo vas a controlarte enfrente a ese pastel. Y va a haber un día en el que se te va a antojar y te vas a comer un pastel, pero no va a haber problema porque inmediatamente después, hacia la cena, vas a cuidar tu alimentación y al día siguiente vas a tener la fortaleza de carácter para no comer. Y va a pasar un mes más y vas a volverte a comer un pastel y después van a pasar 3 meses y después van a ser un año completo entre pasteles. Y entonces va creando que cada vez es menos frecuente, cada vez más espaciados esos fracasos y también programa para que no pase, para que no haya un problema si se dan esas situaciones, porque es normal que sucedan. Por eso digo, depende de qué es lo que esté trabajando. Eso es segundo clave o secreto de ese ajuste a futuro. Y tercer elemento clave del ajuste a futuro que él utiliza es uno de los metaprogramas que él mismo descubrió, que se llama interés primario. Entonces las personas le damos más interés y es en una como clasificación, como ranking, a ciertos aspectos, personas, lugares, cantidad, forma, razones, etcétera. Entonces explico es al qué, cómo, cuándo, dónde, etcétera. Y lo tenemos como 3 o 4, son los más importantes para nosotros, en situaciones diferentes. Entonces él en el ajuste a futuro se asegura de que lo que él ya sabe de la persona es que estén los elementos importantes del interés primario también ahí. ¿Para qué? Para que esto cuadre con su propia estructura y estén todos estos disparadores. Entonces, hace varias cosas muy, voy a llamarlo elaboradas, que son complejas, no complicadas, bueno, depende si nunca lo has hecho, es muy complicado, pero es complejas porque la complejidad de varios elementos simultáneamente. Y eso es lo que hace que ese ajuste a futuro o puente a futuro tenga mucho más punch, voy a llamarlo más impacto, sumándolo con lo de hacer familiar el nuevo patrón, no familiar el anterior, que se acerque, tenga el gusto, la atracción por hacer lo nuevo, el rechazo de hacer lo anterior, lo antiguo. Entonces
hace un paquete muy, muy completo de todo esto. Vamos a leer, bueno, ya había leído la palabra visualización que dice Luis Aguilar, va mucho más allá de la visualización. Sí es una visualización, pero va mucho más allá porque no nada más es visualízate, que eso, por eso en el deporte siempre ha funcionado la visualización. Ojo que en DH, por ejemplo, aprendemos que si no es precisa, estás entrenando a fallar más que a triunfar la visualización. Si no es precisa, me refiero a las medidas exactas. Te visualizas una cancha de tenis, eso me pasó a mí muchos años, lo descubrí cuando conocí DH. La red era más baja en mi mente. Da lo mismo, es en proporción. No es que no sea en proporción, es que mientras no sea exacta, tus visualizaciones están ensayando errores, fallas, cosas que no son la realidad como tal. Si tú visualizas que al pegarle a la pelota con cierta fuerza va a llegar a cierta distancia, pero en la realidad eso no es así, entonces estás aprendiendo un movimiento que va a generar un disparo que va a ser más lejos o más corto porque es lo que estás imaginando equivocadamente. Entonces, la visualización con exactitud y precisión, pero eso es más, lo abordó mucho más con D.H. Bandler. Ahora, insisto que cuando hace estos secretos que les hablo yo, ya hacía D.H. Bandler, ya lo había desarrollado, inventado, y mucho de esto tiene que ver con su pensamiento más ingenieril para estos procesos. Pero sí es una forma de visualización, Luis, nada más que con muchos detalles muy específicos para lograr el resultado. Luego, Miguel Ángel, siendo pero tan importante realizar un buen diagnóstico para elegir el mejor modo de terreno, ¿por qué algunos trainers se centran tanto en la técnica? Si un penalista no diagnostica, un penalista cambia a las personas. Te voy a contestar tal cual, Miguel Ángel, lo siento, porque algunos que me puedan ver este video más adelante y habrá o algunos que les platiquen. ¿Por qué algunos trainers se centran tanto en esto? Porque la mayoría de los trainers de PNL son una basura. ¿Por qué yo no estoy ya en PNL? O sea, estoy enseñándoles, pero ¿por qué me salí? Porque me cansé de pelear por hacer las cosas de calidad. Porque cuando yo proponía que hubiera un examen de calidad, se rechazó porque no vamos a perder clientes. O sea, porque el único interés en formar trainers es cuánto les cobro, cuánto dinero genero. Y cada trainer que certifique a 20 personas en ese año, pues les está generando $4,000 con que entrene a 20. Y si entrena a 200, pues está generando $40,000. Entonces, adelante, no me importa que sean trainers malos, es que me generen dinero, ese es el problema. ¿Quieres la respuesta concreta? Es por eso. ¿Por qué se centran tanto en la técnica? Porque los entrenaron mal, no porque sean malintencionados, habrá alguno, pero no es lo que yo creo, es más bien los entrenaron mal, les dieron muy poca formación, muy poco control de calidad y entonces se repiten pura tontería. Un penalista no diagnostica, ¿no? Por eso no deberían de trabajar con la gente. Un penalista que no diagnostica debería vender, nada más. Va a hacer ventas, pues y hasta un vendedor diagnostica, pero es diferente, ¿no? Es mucho más al vapor, valiente, por dónde le vendo y ya. O sea, me preguntaba ayer me escribió alguien de que ha visto los lives, que si tengo productos de hipnosis. Le dije que por el momento no hago ya nada con eso. Digo, utilizo la herramienta en ciertos momentos, pero ya no hago cursos de hipnosis. Y le digo, ¿pero para qué lo quieres? Si es para trabajar terapéuticamente, te sugiero a Jeffrey Sy, que viene a México, mexicano me preguntaba. Y, le digo, si lo estás buscando para otros temas, ventas, seducción, tienes que analizar qué es lo que realmente quieres. Me dice, hipnosis para las ventas. Y le digo, la hipnosis no es la mejor herramienta para las ventas. No es lo que más hace un vendedor. Me dice, pero es que es convencimiento y demás. Sí, pero no. ¿Qué es lo que hace el mejor vendedor del mundo? Que sabe la puerta de entrada, conoce por dónde entrarle al comprador. Si el comprador está cargando un bebé, le importan sus bebés, le vende a lo mejor por el bebé, le vende por sus valores, por sus creencias, por sus metaprogramas, por sus sistemas, sus estrategias. Es saber la puerta de entrada, no tener un guión de hipnosis para convencer. Entonces, completo esto para no clavarme mucho en esa respuesta, Miguel Ángel, pero es, ¿por qué trainers? Porque no los han entrenado bien, porque yo puse por primera vez, ahora con Bandler, ya les piden que escriban qué van a enseñar en un practitioner. Yo impuse eso en el año 2002, porque ni siquiera eso les preguntaban, ni les preguntaban qué sabías, de qué temas. El trainer no te enseña los temas de PNL, por cierto. El trainer te enseña cómo hablar en público, ese es el curso de trainers, de Bandler, porque el de Grinder es diferente, pero estoy hablando de Bandler. Entonces te enseña a hablar en público. Si no sabes nada de PNL, te van a dar tu diploma de entrenador de PNL, aunque no sepas ningún tema de PNL, porque te enseñaron a hablar en público. Ahora, ¿por qué te lo darían? Porque tengo diploma de practitioner de máster. Bueno, pero si tu entrenador fue muy malo, pues no sabes. Entonces, ¿por qué hay tanto? Pues yo le dije a Bandler, se los he contado, pero le dije a Bandler una vez, recuerdo perfectamente, estábamos detrás del escenario en el hotel en Orlando, en el Sheraton Suites. Digo, Sheraton, no es el Sheraton Suites, Sheraton, lo que sea, es redondear con la punta hacia arriba. Y yo le dije,
yo no me hubiera dado a mí el título de trainer el primer año que fui. Yo me hubiera hecho volver para tener más experiencia y tener ya esto. Y me contestó Bandler, ve qué bien resultaste. Y yo le contesté, pero éramos 63. Y de todos esos 63, para ese año ya nada más quedaba yo. Y estamos hablando que era 6 años después, porque la mayoría salen con muy mala preparación. Esa es la realidad. Me hiciste contestarlo así, pero esa es la realidad. Sí, yo sé, carajo. ¿Por qué crees que yo me terminé frustrando? Porque aparte por hacer estos comentarios, me odiaban medio mundo de la PNL por andar diciendo lo que es mi verdad o mi opinión. Parte de esos secretos de trabajo terapéutico de Bandler lo incorpora en DHE. No, de principios de DHE los incorpora a su trabajo terapéutico. Recuerden que DHE es para trabajo personal. ¿Cómo me mejoro yo? Entonces, es diferente porque el trabajo terapéutico es remedial por naturaleza. Voy a hacer terapia, voy a corregir algo de la persona. Ahora, él le agrega de DHE al trabajo terapéutico, donde en muchas ocasiones, más que corregir, es vamos a diseñar algo nuevo porque la persona va a lograr más fácil los resultados haciendo un nuevo diseño que corrigiendo todo lo que está mal en el programa. Vamos a suponer que fuera programador de una computadora, en vez de corregir todos los errores de programación, vamos a empezar de cero con un nuevo programa. Eso sería DHE de alguna forma incorporado a la terapia, pero es DHE hacia el trabajo terapéutico, no al revés. ¿No? Si una persona está en tratamiento psiquiátrico, es decir, ya con medicamento, es posible que algo de DHP le puedan ayudar a su mejora o recuperar el funcionamiento de su cerebro. Sí, a ver, voy a darte dos respuestas. Uno, sí, así como un categórico sí, pero también tengo que decir, depende. Depende el grado de problema químico que pueda tener, de desbalance químico. Acuérdate que hasta Bandler lo dijo con lo del cáncer, pero yo lo aplico más allá de nada más el cáncer. Tienes que tener una supervisión médica en ciertos casos. Es muy, muy general la pregunta. Muchas personas que están en un tratamiento psiquiátrico, me ha tocado a mí el caso más fuerte, una chica que iba 3 veces a la semana con psiquiátrico porque había perdido a su bebé, y bastaron 2 horas conmigo, que al psiquiatra, hasta el psiquiatra, un psiquiatra honesto, muy ético, le dijo, no sé qué cambiaste, qué hiciste, pero te veo muy diferente, le fue retirando el medicamento a ya no verla. Y muchos cercanos a ella, porque era de un grupo que fue, estaban impactados y fueron 2, o sea, fue el grupo, el curso tipo Personal Enhancement, pero que yo llamaba Transformación Profunda, y me quedé 2 horas extras con ella, porque la vi en una situación que no era para trabajar nada más ahí el grupo, entonces trabajé con ella. Y así, tal cual. Hubo otro caso con raquídeo psiquiátrico y también en 3 sesiones diferentes, ya no necesito del psiquiátrico, necesito un proceso que realizó, pero sí se puede. Ahora, ¿soy yo el mago para curar todos estos casos? No, y sería el primero que les digo a las personas, que algunos pocos que aquí me pueden haber escrito, les digo, mándame de qué se trata. Y yo te voy a decir si podemos o no podemos, o qué tanta información adicional necesito. Yo no voy a decirte te puedo curar cualquier caso psiquiátrico. Sería, uno, arrogante, obviamente, pero dos, sería súper irresponsable y poco profesional. ¿Se puede? Sí. O sea, te digo categórico sí porque yo he hecho 3 casos que estaban en psiquiátrico con medicamentos y pum, para afuera. Pero no por eso es una regla y que todos los casos, ojo, y tampoco me hace Superman, simplemente fueron casos que lo que yo descubrí eran bastante al alcance de mis posibilidades, ¿no? Pues esa es la respuesta. Luis, si una persona no cree en la PNL, ¿qué puede hacer para convencerse? Pero ¿por qué querrías convencerse en PNL o para qué convencerla en PNL? A ver, regreso que estos videos que estaba haciendo y por el grupo que voy a hacer de H, estoy hablando de PNL y de H, pero si una persona no cree en PNL, pero su vida está bien, ¿por qué no cree en PNL? Si una persona no cree en PNL, pero quiere ser el mejor vendedor del mundo y le sirve algunas herramientas de PNL, que tome unas herramientas y no crea en la PNL. Si una persona es terapeuta y le sirven 3 herramientas de PNL, que las tome. O sea, eso es otra de las razones por las que me salí de PNL. Quieren, a fuerzas, muchos en PNL quieren hacerlo la panacea, lo que lo cura todo, lo que resuelve todo. No es cierto. Es de las herramientas más poderosas que existen. Sí, por eso estoy hablándoles de esto. ¿Es perfecta? No. ¿Es infalible? Tampoco. ¿Y la gente debería de volverse creyentes de la PNL? No. Si ya la creen, qué bueno. De hecho, el creer en algo, y esto está estudiadísimo por la comunidad científica, el efecto placebo, etcétera, crees en algo, va a tener más impacto positivo en tu vida, pero no necesitas creer en PNL. No sé si quieres darle un seguimiento a esa pregunta, Luis, pero si una persona no cree en PNL, ¿qué puede hacer para convencerse? No, es que no necesitaría convencerse. ¿Para qué convencerse de la PNL?
que tome lo que le sirve y listo. Ahora, quiere convencerse en PNL, pero no se convence. Yo preguntaría entonces, ¿por qué forzarse a convencerse si no lo cree? Las dos personas que yo conozco que menos creen en PNL, pero que usan PNL, se llaman Richard Bandler y Gabriel Guerrero, los dos que yo más conozco, que no lo creen, pero lo creen. O sea, es con un pensamiento escéptico. A ver, ¿esto va a funcionar o no va a funcionar? O sea, y ojo, cuando trabajas con alguien usándolo, tienes que mostrarlo convincente, porque si no, no tiene el mismo impacto. Efecto Pigmalión, hay un montón de factores de por qué lo tienes que hacer así. Tienes que decirle, esto te va a funcionar, porque le va a dar esperanza, esto y el otro, sí, pero no por eso no la cuestiono constantemente. Y Bandler la cuestiona para cambiarlo. Ya les dije, Bandler ya no enseña claves de acceso ocular hace décadas, pero literalmente décadas, no son años, décadas que no lo enseña. Y hay muchos que siguen enseñando eso. Y otros, Bandler ya no cree en el cambio de historia personal hace por lo menos 30 años. Y muchos lo siguen enseñando, ¿no? Entonces, entre más se hace escéptico al mismo modelo, más lo vas a cuestionar y más vas a poder sacar. Bueno, me faltó una tercera persona, Omar Fuentes. Omar Fuentes también es un escéptico de la PNL que la hace increíblemente bien, ¿no? Porque no tienes que creerla, no es un acto de fe, no es religión. Entonces, no sé si hay más preguntas, me la haces, Luis, no hay problema. Miguel Ángel Juan Pablo, 4 points, no sé eso qué significa exactamente, pero de todas formas nadie te puede dar toda la información, hay que mantenerse estudiado por cuenta propia en varios libros, profesor. Definitivo, Javier, pero aparte, y de muchos otros temas, no nada más de la PNL. Nadie te puede dar toda la información. Eso es un hecho. Y cuando digo nadie, ni Bandler, ni Gabriel Guerrero, ni John Grinder, ni Robert Dills, hay unos que dan más, otros que dan menos. Eso es un hecho. Pero hay unos que dan muy poco también. Y no, a veces no es ni su culpa. Así los entrenaron, les dieron muy poco. Entonces, saludos desde el hospital, Roselena. Muy bien. Paola, ahora a ver, ¿cuáles serían las diferencias más importantes entre una formación con DHE y un Master Practitioner? Odio tener que usar esta palabra otra vez, pero depende del Master Practitioner, porque son muy diferentes de diferentes instructores y escuelas. Pero, a ver, te voy a tomar un ejemplo. Cuando yo hacía Master Practitioners y lo que es DHE. DHE, insisto, es un trabajo para tu crecimiento personal. Tú, Gabriel Guerrero, toma DHS para que Gabriel esté mejor. Y ya. Master Practitioner, aprendes herramientas que te van a ayudar a estar mejor porque vas a usar con otros. Vas a aprender técnicas que aplicas con otras personas. Vas a aprender a usar tu comunicación para convencer más a otros. En DHE no hay un solo tema de lenguaje. No ves un solo tema de lenguaje en toda la formación porque no se trata de cómo hables con los demás. No. O sea, DHE, toda la formación tiene que ver con los procesos internos, nada que ver con el lenguaje. Y entonces hay quien dice, oye, pero con tus palabras creas tu realidad. No, otro de esos errores categóricos que se dicen por todos lados. Primero lo piensas, después lo dices. Es imposible hablar sin haberlo pensado. Imposible, médicamente imposible. Pregúntenle a cualquier neurólogo, pregúntenle a cualquier médico. Primero hay actividad cerebral y después hay palabras. No es primero palabras, después actividad cerebral. Las palabras impactan a otras personas. ¿Yo qué puedo hacer? ¿De qué me sirven a mí las palabras de las personas? Es que sé qué están pensando, sé qué creen, sé qué ideas tienen. Es lo que Bandler usa también con lo que le escriben, le dicen, ya sé qué piensa. Nunca vas a escuchar a Bandler que le diga, repítete todos los días, yo puedo, mangos. Jamás lo va a hacer Bandler. Se vale, tú crees en las afirmaciones, síguelo haciendo, porque el mismo creer en ellas te va a ayudar, pero te ayuda porque crees. Es decir, lo piensas, no porque las dices. Ojo. Entonces, Paola, es que dije, ¿por dónde era? Paola, principal es que Master Practitioner te va, primero es profundizar, es máster, es adquirir un nivel de maestría, dominar mejor las herramientas de PNL. Eso es de lo que se trata el Master Practitioner, y muchas de ellas son hacia afuera, hacia cómo me comunico con los demás, a qué técnicas uso con los demás, que también te tienen que usar contigo mismo, por supuesto, eso siempre se ha dicho, pero DH es todo hacia ti. Entonces, ¿qué diferencias hay? Esa es la más importante, porque preguntaste, la más importante. DH es cómo tú estás mejor. Master Practitioner es cómo utilizo herramientas hacia los demás, ¿no? Espero haberte contestado adecuadamente, Paula. Totalmente de acuerdo. Saludos, mi estimado Gabriel, desde Ecuador, súper admirable. Que diga las cosas como son. Gracias, Dorian. Las digo como yo las veo, ¿eh? No es como son. A lo mejor coinciden varios conmigo, pero hay que dejar en claro, y alguien que vea este video que lo vea completo y no lo saque de contexto. Yo doy mi opinión, creo que tiene un valor mi opinión por los años de haber compartido el escenario con Bandler y de formación, etcétera.
pero no estoy hablando la verdad, estoy hablando de mi opinión al respecto, ¿no? Entonces, nada más que quede claro eso. Marco, Gabriel, quiero aprovechar para hacer una pregunta, quizá un poco salida del tema, también, de novato, pero ¿cómo podría hacer para mejorar mi proceso de visualización? Lo que escucho es que es importante detectar tamaño, posición, su valía, sin embargo, para mí no es fácil. Eh, Detectar tus imágenes. A ver, vamos a empezar por esto. Normalmente hay tres factores a esto. Uno es la creencia. Creemos que no vemos imágenes. A veces es que creemos que no. Algunos productos que nos dijeron que nos costaba trabajo, que no podíamos. Entonces, a veces creemos que no se puede. Puede o no ser tu caso. Pero entonces ahí primero, pues es convencerte que en realidad lo haces. Si tú ves a tu mamá caminando por la calle o a un amigo caminando por la calle, tu pareja, si la reconoces y no te quedas, no sé quién es porque tienes una imagen en tu mente, una almacenada en tu base de datos de esa imagen y dices, la reconozco. Si tú cuando llegas a un restaurante reconoces una mesa o un producto en particular o el símbolo de McDonald's, es porque está guardado en tu mente. Entonces, haces imágenes en tu mente. Primero es convencerte de que las imágenes están ahí. A mí me habían convencido que yo no hacía imágenes. Entonces, por eso sé que el punto uno, no siempre presente, pero que puede ser es creencias. Dos, segundo punto para mejorar tus imágenes, o que es un factor, es que muchas veces esas imágenes son muy rápidas, es lo que me pasaba también a mí. Esto Bandler lo dijo la primera vez que yo lo conocí. Las imágenes pasan muy rápido, son como... Entonces no las alcanzas a concientizar, a enfocarte a ellas. O sea, es como si fueran muy rápidas o transparentes y nada más las vieras muy rápido. O sea, rápidas y muy transparentes es como... ¿no? Entonces, en eso mi consejo primero, hay técnicas y enseñaré en el curso de H, porque sé que estás en los que está interesado participar, los que está para participar, pero es desacelerar las imágenes, pero primer paso es descubrirte hacia dónde volteas y qué haces. Piensas, ahorita digo, ¿no? O sea, acuérdate de tu mamá, entonces me acuerdo de una imagen, la vi ahí, no es que se detenga ahí, ya aprendo, yo ya sé detenerla, y ahí se queda, pero para mí era pum, pero entonces era descubrirme dónde la vi, así como si fuera muy rápido, ¿no? Punto número tres es la falta de entrenamiento. Y Bandler lo que sugiere eso, lo dijo la primera vez que fui a Chicago con él, fue mi cuarto curso con Bandler, creo, pero era toma un objeto, el que quieras, obsérvalo detenidamente, cierra los ojos y velo en tu mente con detalle, se abre los ojos y lo comparas. ¿Fue igual? ¿No? Y hacerlo. Y dice Bandler, dedícale 10 minutos al día. Si 10 minutos practicas con los objetos y objetos variados, terminas haciendo muchas mejores imágenes al cabo de pocos días. Entonces es falta de entrenamiento también. Marco, ese es mi consejo para eso. Miguel Ángel, me disculpo por lo inquisitivo. En nuestro caso, lo que somos estudiantes depende con intención de usar la herramienta para ayudar a personas estando tan expuestos a la basura como bien tú lo dices. ¿Cómo podemos elegir buenos trainers para nuestras formaciones? ¿Existe algún modo de reconocerlos? ¿En qué basarnos? Demuestra la poca información de calidad que tiene. Ah, no lo quise leer todo en voz alta porque tampoco quiero echar más leña al fuego en esos asuntos, pero ¿cómo reconocer que es un buen rol? Primero hay que reconocer con quién se formó. Y ojo de con quién se formó, porque el otro día salía el tema y muchos, con mucho aprecio a Ramón Iturbide, que es un tipazo, es un hombre de familia excepcional, con muchos valores, un tipo, es un buen amigo con las personas, digo, no es que sea mi amigo, no me invita a sus eventos familiares ni yo a los míos, o sea, no es tan cercana, pero es un excelente ser humano, una excelente persona, un tipo muy dedicado, pero su formación fue con Grindr y después con Robert Dilts también mucho. Entonces, su formación es esa. Eso no quiere decir que sea mala, ojo, a lo que voy. El otro día lo dije, para mí es un gran entrenador, nada más no un buen representante de la escuela de Bandler, que eso es distinto. Él podría ofenderse si alguien le cuenta lo que estoy diciendo y si lo hacen, lo sostendré, pero no lo digo buscando un conflicto con él. Para mí es un gran entrenador, pero está demasiado formado a la escuela Grinder y Dilts. Entonces, su forma, tanto su forma como lo que enseña es un poco más de esas escuelas, que no es malo. O sea, si me preguntan a mí de los que yo conozco, lo dije en las predisposiciones hace rato, yo no conozco a todos los entrenadores de PNL y menos en los últimos 8 años que ni involucrado he estado prácticamente. O sea, los nuevos de los últimos 8 años, los más recientes, puede haber alguno buenísimo que yo ni haya conocido, pero de los que están previos a eso, conozco a muchos, por lo menos en la escuela de Bandler casi a todos, no a todos los he visto enseñando, los he visto en otras cosas. Para mí en México, de los que está más preparado y es buen entrenador es Ramón Iturbide, pero no es un buen representante de la escuela de Bandler. Ese fue mi punto el otro día y por eso ahorita hago claro. Entonces, regresando a la pregunta,
reconocerlos es primero saber con quién se formó. Y formó, me refiero no nada más de quién tiene diploma, sino cuántos años estuvo estudiando con la persona, o estuvo haciendo qué cosas, ¿no? Entonces, esa parte es muy, muy importante. Eh, quiero contestar otra parte de esto, pero primero voy por partes. Basarse, mira, una cosa que yo sugiero siempre también es averiguar un poquito más de la persona en términos de los alumnos que ha tenido. O sea, si estamos buscando entrenador, o sea, a ver, perdón, estoy como cantinfleando un poco, pero es que estoy queriendo estructurar la respuesta lo mejor posible. Punto número uno, para evaluar a quien sea, uno de los criterios más importantes debe ser sus resultados. Ahora, vamos a ser generosos, pero al mismo tiempo muy puntuales. Si una persona te va a hablar, te va a enseñar un curso de cómo hacer dinero, cuánto dinero tiene o ha tenido, porque hay millonarios, Elon Musk en algún momento estuvo cerca de la bancarrota y otra vez es multimillonario, y Donald Trump se hizo millonario, bancarrota, volver a ser millonario, o sea, saben hacer dinero, no necesariamente siempre lo conservan porque lo pueden invertir, pero es cuánto ha podido generar en su vida. No importa cuánto tiene hoy, bueno, sí puede importar, pero es más importante qué ha podido generar. Si ya pudo, aunque lo haya perdido, pero lo puede haber perdido por divorcio, lo puede haber perdido por 25 razones diferentes, ¿no? Eso es otra historia. Pero es qué resultados ha tenido. Ahora, de un entrenador de PNL, yo preguntaría qué alumnos ha tenido. O sea, ahora, van a haber buenos y malos. O sea, yo te puedo decir, alumnos míos, pues bueno, puedo empezar y decir, de los que pasaron muchas formaciones conmigo, de los que yo podría presumir a lo mejor, bueno, Omar Fuentes, aunque tomó unas cuantas y después más bien fue mi colega, mi colaborador, pero empezó de alumno, ¿no? Le di unas formaciones. Desde el de trainer estuvo en formaciones avanzadas de Master Practitioner, estuvo de HE, estuvo varias, ¿no? Pero bueno, Omar es una evidencia de alguien que yo entrené. Puedo hablar en México, ahorita hablando estrictamente, Natalie de Marcé estuvo en muchas formaciones y es bastante preparada. Siempre hablo de Alexandra Figueroa en Colombia, aunque no tengo una buena relación, Rocío Suárez también de Colombia. Sí, no tengo buena relación para nada con Xavi Pirla, pero dentro de todo ha hecho las cosas bastante decente, bastante bien. Y pues también, o sea, casi toda su formación fue conmigo, ¿no? En realidad, no. Les encanta siempre decir Bandler, pero pasaron 25 horas, 25 veces más horas conmigo que con Bandler, ¿no? O sea, veranos enteros de formación. Entonces, y me puedo hacer una lista, seguirme, Mateusz de Polonia, Agustín Bravo en Ecuador, digo en Ecuador, en Querétaro, en fin, o sea, no quiero dejar nombres fuera que se me vayan a ofender, pero para mí que estaba por aquí hace rato, no siempre está, pero Héctor Ojeda, que la mayoría no lo conoce porque no da cursos, él más bien es terapeuta y demás, pero es súper orgulloso de él en cuanto al trabajo que hace, ¿no? Entonces, es que te hablen de quiénes han sido sus alumnos destacados, porque eso es una forma de saber qué tan buenos son. O sea, si alguien es entrenador y no tiene un solo alumno destacado, pues qué tan buen entrenador es. A mí, eso yo se lo eché en cara a John Grinder una vez en un debate en internet, él participaba en un foro, cuando le preguntan quién está capacitado para enseñar PNL, y dijo, en mi opinión, nada más Richard, yo y Carmen Bostic. Dejó incluso afuera Edmundo Velasco y todavía era su representante en ese tiempo. Y yo le contesté, le digo, pues eso habla de qué tan malos entrenadores son ustedes, ¿no? O sea, él pensó que con eso se estaba inflando, como que ellos son buenos, pero a mí lo que me dijo con ese comentario fue, somos pésimos maestros porque nadie ha logrado tener un buen nivel. Esa fue la implicación que yo entendí. Entonces, no sé si te he contestado con eso lo suficiente, Miguel Ángel, porque es un poco difícil ponerte a los puntos, pero es reconocer con quién se ha formado, cuánto tiempo, cómo estuvo, y sus alumnos, porque esa es la evidencia de qué tan buen maestro ha sido. Obviamente van a haber alumnos malos de todos, porque también depende del alumno, del esfuerzo que ponga, de bueno, muchas cosas, ¿no? O sea, también, así como estoy mencionando eso, sí puedo mencionar, si empiezo a buscarles, se me pueden ocurrir a lo mejor 40 diferentes alumnos de los que yo diga, Estelita, Daniel Velasco, etcétera, que no los pongo en mi lista top, pero pues que estudiaron conmigo y se convierten en trainers reconocidos, en esto, personal, etcétera, etcétera. Entonces, sí, implicación mala de Grindr, malísima, pero no mala, malísima. Y la hizo pública y estaba en un foro de internet. Pero pero bueno, entonces eso sería para mí. Y ahora, de ser parte del staff de Richard, lamentablemente tengo que decirlo, no es por ser bueno,
Ser staff con Richard es tener una buena relación con John Lavalle. Eso es por lo que te hacen staff, no porque seas bueno o malo. Puede ser muy bueno también, de hecho hay muy buenos y hay muy malos. O sea, y cuando yo estuve ahí, yo siempre decía a John Lavalle, hablando de implicaciones malas, yo le decía a John, decía, somos lo mejor del mundo. Y había quien me preguntaba, ¿de verdad ese güey es de lo mejor del mundo? Me preguntaban alumnos, porque veías, hay personas que tienen cero, pero en su staff, porque son los que le hacen lo que él diga. O sea, ahí se trata de que sea quien le baje la cabeza a John y haga lo que John quiera. Ese es uno de los criterios importantes para ser staff en esos eventos, no es ser bueno. Ok. Por el de Julio, ¿conoces trabajo de Bruce Lipton? No, me suena a té, Lipton, pero no conozco el trabajo de Bruce Lipton. Lo tendré que averiguar un poco para poderte opinar algo, pero no tengo la menor idea. ¿Cuáles crees que son las diferencias más grandes entre las escuelas de Grinder y Bandler? Hablo como estilo, contenido. Y lo he dicho otras veces, no me quisiera ir demasiado, porque el día de hoy no voy a estar tanto tiempo, pero diferencias de Grinder y Bandler, de la que digo que es la más quizá la que cuando la gente escucha generaría una contradicción absoluta entre escuelas y deja muy mal parada la PNL para los que son desde afuera, nada más lo ven. Para John Grinder no se trabaja con contenido. Es más, usa una frase que trabajar con contenido es unethical, que dice en inglés que sería no ético, o sea, sería inético, bueno, no ético trabajar con contenido. Y Bandler te habla de trabajar con contenido. Entonces, es como, entonces, la PNL, ¿qué hace? Con contenido o sin contenido, ¿no? Entonces, ahí es una gran contradicción tremenda, pero Bandler te pide que le mandes la lista de deseos de todo lo que quieres trabajar y que le eches todo el rollo. Y Grindr sería, no me digas, ¿no? Llámalo rojo, vamos a trabajar sin contenido. Entonces, de ahí de entrada esas así de las abismalmente diferentes entre las dos escuelas, pero no nada más diferentes, sino contradictorias, que ese es el punto fuerte de ese punto. ¿Qué más de diferencias? Grinder tiende a ir a la reducción, y de hecho su primer libro fue, antes de PNL, él había escrito The Deletion Phenomena, se llamaba el título en inglés, en el fenómeno de la eliminación o de la omisión. O sea, en algunos países lo traducen omisión, en otros eliminación. Pero es on the deletion, que es el borrar, delete, ¿no? Omitir, eliminar, fenómeno. Entonces, él estaba fascinado desde aquel tiempo como lingüista en todo lo que se deja fuera, ¿no? Y él, si ves el metamodelo, tenía originalmente, dijo, ya no sé ni el número porque yo ya manejo una versión avanzada, pero 15 patrones o 16 o los que fueran, y Grinder lo redujo a 5, que fue el modelo de precisión, es quito todos estos no. Entonces, Grinder es reduccionista a lo menos. Él lo disfraza, no del todo equivocadamente, pero en el concepto de elegancia, que un modelo elegante no tiene pasos necesarios. Lo cuestionable es lo de innecesarios. Pero, y Bandler es extender, es ampliar. Entonces, Bandler no tiene 16, tiene 40 opciones de metamodelo para preguntar, o sea, no se queda en lo que está, sino en ampliarlo, y Grinder reduce. Entonces, son principales diferencias que te puedo decir ahorita, porque podríamos extender un buen rato en diferencias. Completamente ahora, aparentemente tener diploma firmado por Bandler no necesariamente implica que son buenos. Tener firmado diploma por Bandler implica que pagaste una cantidad de dinero. Pero eso ahorita y eso ha sido siempre. Si nos vamos a los principios de los 80s, no, porque era otra historia, pero desde 1991, 92, tener un diploma de Bandler significa que tenías dinero para pagarlo. Nada más. No implica ninguna otra cosa. Ahora, que hay muchos entrenadores con Bandler, quizás siendo yo un ejemplo, porque yo no estoy negando que haya aprendido con Bandler, que también estuve con Dills, que estuve en un curso con Grinder y mucho material en audio y video y demás, correcto, pero decir, sería como la implicación de Grinder, decir que Bandler no entrena a ninguno bueno, me estoy dando un tiro en la cabeza, ¿no? Evidentemente hay muy buenos, pero la firma no implica que sean buenos, implica que tuvieron el dinero para pagarlo, y hay algunos más dedicados. Yo siempre voy al margen de, por otras razones, y porque veo el nombre, todavía no he leído al completo la pregunta, pero siempre voy a mencionar la calidad de Omar Fuentes, ¿no? Y es otro que estuvo, conmigo, insisto, pero con Bandler todo este tiempo, yo lo metí a ese staff, y por calidad, y cuando a él no le iban a dar Master Trainer, y a otros muy malos sí,
pero no se lo iban a dar porque es que en México ya estás tú, porque era por país vamos a darle, entonces en Ecuador le damos porque es el que más diplomas nos da, en Colombia tal porque tal, y así fue el criterio de selección de los Master Trainers, era quién genera más diplomas, entonces le damos el Master Trainer. ¿Por qué? Porque nos genera más dinero. Con eso estoy un poco contestando a otra pregunta posterior, pero bueno, que seas Master Trainer no te hace más que seas el que le ha generado más dinero a Bandler en cada país. Ese es el criterio. Entonces, regresamos a lo mismo. Ahora, hay muy buenos Master Trainers. Sí, sí hay unos muy buenos y hay otros muy malos. Muy malos, sí, también hay muy malos. Sí, esa es la realidad. Y ya me metí otra vez en ese tema con sus preguntas. Termino a que me va a terminar otra vez odiando medio planeta con mis comentarios. Me dio mucho gusto escuchar que mencionas a Omar Fuentes, ya que tuve la gran oportunidad de hacer bastantes años de toma, asesores individuales con él y quien me asocié a mi libre transformación profunda. Bueno, gracias por compartir, Adrián. Sí, Omar Fuentes, Omar Fuentes, en términos generales, y sabe, tenemos un programa ahora en vivo juntos los jueves, todos los jueves a 11 de la mañana hora de la Ciudad de México, llevamos 4 ya, que eso serían, ¿qué sería? 1 de la tarde hora de Miami y serían a las 5, ¿sí? 5 o 6 de la tarde, hora de Madrid. Tenemos un programa como de televisión juntos, de 1 hora, Omar y yo. No hemos trabajado juntos hace algunos años, ahora con este proyecto sí, por diferentes razones y no es importante entrar en eso. Pero Omar Fuentes siempre lo he dicho y lo seguiré diciendo, tenga o no relación con él, que ahorita la tengo bastante bien, obviamente, pero es un referente del lenguaje particularmente. Todo lo que es argumentación del lenguaje, hay muy pocos en el mundo, ya no nada más de habla hispana, en el mundo que puedan dominar el lenguaje y todas las detalles y tanto a nivel teórico y técnico como de aplicación en el lenguaje. En otros temas a lo mejor nunca ha sido tanto su interés, pero Omar es siempre, por eso di cursos con él y hay quien me reclamaba, oye, yo ya llevo 4 años contigo, estudiando y demás, ¿y por qué pusiste, así fue de una persona, por qué está Omar primero en el escenario contigo? Le dije que el día que puedas hacerlo como Omar, ese día te subo al escenario. Yo no subo al escenario conmigo a alguien porque lleve años conmigo, sea mi amigo, sea mi compadre, quien tiene la calidad. Y en el escenario, con quienes más, el que más horas compartí, sin duda Omar Fuentes, un poco circunstancial a los otros nombres que voy a mencionar, pero con quienes compartí el escenario, con Richard Bandler, con John Lavalle, con Eric Robbie, principalmente una ocasión, un evento con Owen Fitzpatrick, que tengo mucho aprecio, una persona otra vez una persona de gran calidad, como persona, que sabe muchísimo también de todos estos temas. Con Ron Perry, un tipo a todo dar, ya falleció, un par de descanse, pero él más eran temas de su tema y él necesitaba apoyo con otras cosas. Entonces, él es de Feldenkrais, fue alumno directo de Feldenkrais. Por muchos años estuvo con Feldenkrais en los 70s. Y él incorporó su propio trabajo y con Frank Nancy Bandler, que tenía la amistad, porque era amistad con ambos, bueno, de ahí hicimos unos cursos juntos, luego falleció. Y hice un curso con Sergio Raymond, más hacia negocios, y es un tipo que ha sido director general de bancos y demás, entonces, pero no subo al escenario a quien sea conmigo, la verdad es que no. Le he hecho pocas cosas, pero bueno, algunos momentos con Alexandra Figueroa, y, o sea, no es tan sencillo, ¿no? Y Omar Fuentes definitivamente lo subí por la gran calidad, no por ningún otro elemento. Un poquito contestando también, Paola, o sea, es algún secreto, estoy pensando algún secreto mío, es que como yo todo siempre lo cuento, no sé qué sería llamar un secreto, pero es que no sería un secreto mío como tal, pero una cosa también es que utilizo mucho yo, que lo platico con Eric Robbie, él hace parecido, pero viene en esto de la película del dragón rojo, que es ponerte en los zapatos en el caso de la película es el del asesino y demás, para entender todos sus motivos, pero entonces yo sí, como actor, trato de entender al personaje. Si yo fuera a interpretarlo en una película, entender sus motivos, sus razones, su vivencia, qué vivió. Yo cuando hago el trabajo hoy en día mando un cuestionario que son más de 15 páginas. Les pregunto cómo fue su infancia y su adolescencia y con su madre, con su padre. O sea, yo no dejo que nada más que no me digan, sino yo pregunto y además ahí aparece qué no me han dicho.
pero les pregunto de la escuela y enfermedades que hayan tenido. Las enfermedades muchas veces están relacionadas, depende de la enfermedad, con aspectos mismos de la mente, de su energía. Entonces, trato de hacer una radiografía muy amplia cuando voy a hacer trabajo terapéutico. No sé si se les podría catalogar secreto, pero voy a hablar de esto, Paola, y bueno, a los que les interese, pronto voy a hacer un live donde voy a hablar de transformación profunda, del trabajo terapéutico que yo hago, que viene mucho de esto que ya he dicho de Bandler y mucho mío, esto, y se los voy a compartir. Yo no tengo problema en compartir. Lo dije la otra vez y espero que no suene como arrogancia, pero yo soy un convencido de que todo lo que sepamos hay que compartirlo. Es la forma que la humanidad va a crecer. Pero además no me preocupa en términos comerciales, porque hay unos, no, si tú das todos tus secretos, luego todo lo que he podido desarrollar, porque muchas cosas las he desarrollado, si yo las puedo desarrollar mejores cosas. Y si alguien tiene la capacidad de superarme en ciertos aspectos, primero es un orgullo, como si fuese un instructor, su maestro, y segundo me invita a seguir también mejorando, ¿no? Entonces, bueno, pues les doy las gracias por su tiempo también y que tengan un bonito viernes y al día de mañana y el fin de semana estaremos aquí presentes haciendo algunas cosas. Entonces les mando un fuerte abrazo a todos ustedes y me estaré conectando con ustedes muy pronto una vez más. Y para los que están dispuestos y están todavía en la duda de participar o no en el grupo de H, todavía tienen la oportunidad. E incluso, si se los comento, porque Aline me había preguntado desde antes, empezamos el lunes a las 9 de la noche empieza el grupo, pero si alguno de ustedes se decide entrar todavía el martes, miércoles, jueves, viernes, todavía pueden entrar porque como queda grabada, la idea es de que puedan practicar al menos un par de días antes de la siguiente, del lunes. Entonces queda grabada, ven el video, practican los ejercicios que se les pidieron ese día y estamos del otro lado, ¿no? Saludos para todos, para Marco, para Edson, para Daniel, para todos los que se conectaron. Abrazo y estamos aquí muy pronto para continuar con estas experiencias.